Hola amigos, bienvenidos al episodio número 144 de Ovejas Mecánicas. Mi nombre es Roberto Miranda y como todas las semanas estoy junto a mi gran amigo Rob Núñez. Buena, hola, ¿cómo estáis? Bien, estoy junto a mi, en nuestro habitual ya tercer programa consecutivo. Sí, tercer programa, creo. Cuarto, tercero, quinto, no sé. Pablo Muñoz. Hola, ¿qué tal? Y al gran Chiquen, que la semana pasada no pudo estar con nosotros, pero que ya lo tenemos de vuelta. Hola, ¿cómo están todos? Yo Besitos. estoy perfecto, la verdad, muy contento de tenerlos de vuelta ahora en mi hogar. Estamos en otra locación para la gente que no está viendo. Todavía se ha vuelto algo itinerante. Sí, circo. somos como circo. Claro. Como circo pobre. Que hacemos todos nosotros Me mismos. suena así, me suena eso. Sí. Oye, No, damos vale. la bienvenida a la gente que nos está viendo en YouTube y a la gente que nos escucha también en nuestras plataformas de audio. Quería partir agradeciendo el gran recibimiento y la aceptación a nuestro nuevo formato que volvimos al pasado y volvimos a hacer envasado. Pero tienen la posibilidad de hablar con nosotros de manera posterior a post-mortem, aquí en el chat. Está allá el chat, ¿verdad? Está como allá. Debería estar Allá. aquí. Está allá. Sí, ahí, Claro, acá. porque abajo están los comentarios. Yes. Así que eso, muchas gracias a todos por el apoyo en esta nueva temporada. Así, porque la otra vez cuando posteé el nuevo logo, la gente dijo, oye, gracias por dedicarle una nueva temporada al programa. Y fue como, oh sí, pues como una temporada, weón. Una Sí, nueva po. temporada. Con un giro más o menos importante. Oye, así que eso, se vienen temas interesantes, esperemos que estemos a la altura de cubrirlo. Porque no hemos estado esperando. Hay que intentarlo, hay que remarlo, hay que remarlo. Exactamente. Hay que remar. Oye, en las 2 semanas previas, o sea, los 2 últimos programas hemos estado haciendo sugerencias, pero le quiero dar un giro a esta dinámica para que sea un poco más interesante porque queremos que sea como un hype, como le tenéis que vender tu recomendación al público, Como un elevator pitch. como un elevator pitch, ¿cachai? Entonces, a diferencia de la otra que teníamos todo el tiempo para explayarnos, ahora nos vamos a dar 60 segundos. Un minuto para ¿Es necesario cubrir los 60 segundos? No, podía hacerlo en menos. Si Ah, eres más eficiente, mejor todavía. Claro. O sea, al final nosotros lo que vamos a hacer es que el resto vamos a decir si le compramos o no le compramos. No. Ustedes son muy crueles, man. Ustedes diabólicos. Me lo han dicho. Ya, referencia a los Simpsons, pueden tomarse un copete. Él no lo entiende, no lo entiende. Lo siento. Es muy joven, muy joven. No. No veía tele. Entonces, vamos a partir con el dueño de casa. Pero tú eres el dueño de casa. No, pero el dueño de casa dentro de... Porque yo soy el conductor. Desde cierto punto de vista. Tienes una nueva casa. Claro. Tienes una nueva Tengo una casa. nueva propiedad. No voy a partir por mí mismo. Está bien, está bien. Sería muy autorreferente. Ya. Entonces, a partir de ahora, Estoy listo. usted tiene 60 segundos. A partir de ahora, ya. Ya, yo les quiero recomendar una serie que se llama Ángeles en América, que es de HBO, una miniserie, 6 capitulitos. Partiendo por el casting, que yo creo que ya es una hueá muy convincente, esto es como el 2003-2004, la protagoniza el Pacino, weón. Y el negro de Westworld, antes de que fuera famoso. Y se trata como es como sobre la vida sexual de una serie de personajes como inmiscuidos en el poder de América, una ciudad de América que no me acuerdo cuál es. Y estos personajes como que van en picada por culpa del SIDA. Entonces como que van abordando como la caída moral y espiritual de cada weón a través del SIDA. Y otros personajes van teniendo también como otros rollos emocionales, sexuales. Y lo curioso es que cada weón es como de una religión distinta. De segundo. Y eso, y tiene elementos sobrenaturales. Tiempo. Ya. Chiquen. No, pero, de dicto. ¿Te la vendió? ¿Te dieron ganas de verla? Cuática. A mí me agarraste con Pacino y caí Sí. al toque. ¿Sí, protagonista? A mí me llamó la atención elementos sobrenaturales. Sí, no lo eso- esperé. No lo esperé. No era lo claro. ¿Puedo tirarte un easter egg? Ya, a ver. Meryl Streep también. Oh, Ah. spoilers. Ya. También sale. Pablo, ¿estás preparado? No. No importa. A partir de ahora, ya. La verdad es que no tengo ninguna recomendación, pero el otro día me encontré en el cable el Rec TV. Nunca lo había visto. No sé si lo conocen, el ¿Rec canal. TV? El Rec TV. Ya. Que es el canal Canal 13, que recuerda todo lo que
en los mejores momentos de la televisión chilena en los 90. Las fachas sí. Sí, pero tenían buena calidad. Po. Había, mira, bueno, estaba el profesor Rosa, hoy día hay un capítulo del profesor Rosa así como del año 94, por ejemplo. Ya. He estado viendo Fuera de Control con la Maru, una de las mejores teleseries de la mira. historia. Ya. Estaba bien bueno el canal. Por Un si lo canal- tienen en su canal, operador de cable. Sí, operador de Ah, cable. perfecto. Se llama RIC TV. Muestran todo lo relacionado a la televisión chilena hasta el 2000, creo. Por un momento pensé que era como un canal de 10. YouTube, weón. Sí, no, bueno. no, si es de televisión por cable. RIC TV. Eso. Tiempo. Dan también. Yo ahí vi Martes 13. Martes Vi 13. unos capítulos de Martes 13. Cuando También el lunes. habría un joven muchacho extranjero llamado Elmer Algo. Y era Chayanne, weón. Sí, pues, weón. Cuando no se llamaba Chayanne, se llamaba Elmer Algo. De un país extranjero. Y quedé loco. Cuando no existía Cheyenne, pues. No, Cuando no era sensual. era re sensual, pero quizá era menor de edad. Cuando no weón. era un tesoro Sí, nacional. probablemente. Tesoro de la humanidad. ¿Cómo era la weá? ¿Te Tesoro acuerdas de que la hubo un humanidad, meme? Salía un meme haciendo una presentación, como el típico de Lisa Simpson. Y sale así como, es Chayanne, patrimonio de la humanidad. Sí, eso era un PowerPoint en una sala de real. Ah, sí, sí, ahí está ese meme. weón. Ya. Felipe, ¿estás preparado? Yo, espérate, yo no le compré la idea al Pablo. ¿Por qué no, weón? Porque Está buena la idea del canal y buena onda, Ya, pero me pero atrevería micrófono. más si fuera efectivamente con un canal de YouTube donde yo pueda cliquear en la web y ver Ah, la web que quiera. claro, puta, sería la zorra, pues, weón. Yo... Debería serlo, Claro, po, en weón. YouTube. Debería serlo, Voy a ¿cachai? ver. Pero no. Si está en YouTube, te lo compro. Si Voy a no, ver. No es, de hecho, no es porque ni siquiera están todas las óperas. ¿Cómo te ven en esa weá? Si pues están todas sus teleseries del año Pi. Sí, Yes. De hecho, no sé si están todas las operadoras de cable, ¿cachai? Pero sería la raja que REC TV estuviera en YouTube. Sería el Oye, a canal. propósito, no es para tirar sombra sobre nadie, pero nosotros hicimos un capítulo de teleseries Ujú. y hay un gran podcast nacional que también es un capítulo de teleseries y es una vergüenza. Bueno, así como, oye, ¿te acordás de esa teleserie de ¿te acordás de Tic Tac? No, no la vi. ¿Y quién actuaba? No, parece que este. Ah, bueno, ¿y de qué se trataba? No me acuerdo. Y todo el programa es así, 2 horas. ¡La dura! qué buen podcast. Pero era buena, Pero es weón. como ¿Y quién gente- actuaba? No me acuerdo. Pero es como weón. gente con Alzheimer. No, haciendo weón, podcast. Creo que así. Perdón. Yo sé que quizás en el futuro pueda yo caer en eso, pero puta. Caer en eso. Pero esa enfermedad, pues, weón, si uno no sabe. lo que Parte espera. como 8 veces el podcast. Así como que quedan callar. Hola, bienvenidos. Hola amigos. Twitter personales. Bienvenidos. Ya. Oye, mira, hay un canal de YouTube de REC TV, pero son como videos culiados de 5 Cortos, minutos. ¿cachai? Ah, ya. seguramente. Son como highlights, es que ya. seguramente- Pónganlo en internet y todo bien. Es que seguramente el canal de YouTube es como que saca los extractos que usan de comerciales dentro de REC TV. Ah, ya. Porque dan los programas y entre medio en vez de comerciales dan extractos de ciertos programas más antiguos. Perfecto. ¿Cachai? Eso. Ya, Felipe. Funeral. ¿Estás preparado? Estoy muy preparado. A partir de ahora, vamos a para que sea el número completo. Y. Ya. Yo tengo una recomendación de un juego que todos conocen, pero lamentablemente nadie juega. Este juego se llama Hitman. Ah. Hitman Pero eso va a cambiar. Oye, ¿qué les pasa, weón, en esos juegos? es el manso juego, pero se comenta muy poco en general. Sí. Como que la gente lo ama incluso, pero nadie lo comenta. El juego básicamente es un juego de stealth, pero no stealth del tipo Metal Gear Solid o Splinter Cell, sino con un stealth un poco más... que puedes abarcarlo de esa forma o también lo puedes abarcar de forma más social, infiltrándote, cambiándote los trajes, Puedes hablando pasar con... por gente. Claro. Lo puedes abarcar las situaciones de muchas formas y eso es la raja en Es como Hitman. Misión Imposible. Claro. Y es sandbox, a cagar. Es muy Es muy un sandbox. Es un sandbox a cagar. Así que, cabros, les recomiendo caleta. Hitman 2016, por favor, pónganle ojo. El Hitman 2 está muy buena también. La misión del banco está a la raja. Así que, eso. Jueguenlo. Y Es bueno. aprovechen ahora que lo venden completo. Y aprovechen que lo estamos transmitiendo en En Perspective TV con PTV. Roberto y Roberto. con nosotros, pues, weón. Exactamente. Un gran problema. De hecho, yo el Hitman le había prestado atención y por eso le compro la recomendación al Chicken y doy también mi recomendación. Porque hizo mucho ruido en Estados Unidos como entre los periodistas de videojuegos. Como que los weones rayaron mucho la papa con la wea. Claro. Es como, oh, esta wea es otra wea. Y también rayaron en un mal sentido porque el Hitman 2016 en su tiempo salió de forma episódica. Claro. Y eso de mucha gente como que alejó a la gente de la saga, como no le gustó en ese tiempo cuando Claro. salió. Ahora sería como algo más normal, pero en 2016 no. Y ahora está completo, así que compre Definitive Edition, maravilloso. listo. Chao. Muy buen juego. Es un buen juego y está a un buen precio dentro de todo. Si lo queréis digital, también está digital. Muy barato, yo creo. Así que Excelente juego. yo compro por lo menos.
O sea, a mí ya me la vendió hace como 3 semanas atrás. Mirando y evangelizando. Es un poco injusto, Eco. Juégalo, weón. Oye, tú ya lo jugaste, pues, weón. Así Sí, que- no, de hecho tuve la oportunidad de ir a como, no al lanzamiento, sino que al pre-lanzamiento del juego. Ah, Qué ya, bacán, o sea, tú lo cachaste así qué como bacán. de antes. Sí, no, la zorra, no era entretenido el Muy juego. bien. Sí, así que muy entretenido. Fue Hitman, cabros. Tienen la posibilidad de jugarlo. Entonces ahora me Ahí toca a con los mí. Ya, Roberto, yo te digo. Ya. Tení ¿La doble? en 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, mi recomendación es para variar un canal de YouTube y es el canal de Wang. No sé si cachan a Wang. No cacho. Justin Wang es un weón que, bueno, es un músico, pero que además su canal de YouTube es como de estos típicos de como que hablan, no sé cómo explicarlo, como un, no sé, ponte tú como un, ay, ¿quién puede ser? No sé. La cuestión es que este gallo habla de lo interesante que tiene es que hace una como investigación de internet clásico. Te habla como de temas que pegaban en la época de enciclopedia dramática, Ah, ya. pero que como que te hace un resumen de lo que era y del fenómeno cultural. Habló de, no sé, YTMND, Es como documental. como Total. documental, pero desde la perspectiva de un usuario, ¿cachai? Ah, Perfecto. bacán. Y el weón, el último capítulo que hizo habló de Goatsy, así como de fenómenos de internet, ¿cachai? Onda, te lo explica, te cuenta de qué se trata, te lo resume, te muestra como las ramificaciones, si hubo cuestiones legales, problemas. Que por ejemplo con el tema de Goatsy los hubo, ¿cachai? 10 segundos. 10 segundos. Así que Wang, W-H-A-N-G. Y una exclamación. Es un loco, tenle buena onda. Yo te compro porque a mí me suena como un tipo Frederick, así como Down the Rabbit Hole, Claro. pero de otra. Y es como más friendly su contenido porque, ¿en qué sentido? Son videos cortitos. 10 minutos, 15 minutos. Ah, no, Ah, Frederick hace suficiente. videos de una hora, Claro, weón. son documentales. Sí, Sí, no sé. Ya, sí, Así por, que- por la duración te compro, weón. Sí, es Sí. súper entretenido y ahora tiene O sea, una, para que una enganche, nueva, weón. una nueva serie, por decirlo, que se llama Angel Fire Dive, una cuestión así, o Investigation, y el one como que se mete a esos típicos páginas de Angel Fire de los 90 o principios del 2000. Como así como el otro día se puso a revisar Bacán. uno que era como de Salvado por la Campana. Y era así como investigaciones. Antes de que internet fuera lo que es hoy Sí, día, sí, sí. no había Wikipedia, entonces todos los buenos como que se creaban enciclopedias de Salvado por la Campana por lo que sabían, habían escuchado o habían hablado en foro igual. Véanlo, bueno. Bacán. Esos dominios siguen existiendo, Lo weón. compro, Es que Angel Fire como que revivió todo su archive. Como que en un momento alguien compró la weá y de hecho te podía hacer tu propia página de Angel Fire de nuevo, ¿cachai? Qué mortal, weón. ¿Tuvieron sitio Angel Fire ustedes? No, yo no. Yo no, tuve- pero navegué un montón por ahí. Yo weón. tuve Angel Fire, capaz que esté ahí en alguna parte, pues, weón. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, weón. No, pero Archive siempre te permite Tenía entrar a cualquier una weá, imagen entonces. de Mick Foley. Y nada más. Y el chiste que tenía, cuando me gustó el HTML como por media hora en esa época, aprendí a hacer con esa imagen de Mick Foley este mapeo para que distintas secciones de la imagen pudieran tener clics distintos. Buena. Con coordenadas, ¿cachai? Esa weá aprendí a hacer y lo puse en mi Angel Fire. ¿Y sabéis dónde veía el resultado? En mi Dreamcast. Gracias, ¿no? 2000. Ya. Qué moderna la weá. La vamos a ver. La hueá buena. Así que, oye, si nos creyeron o no, pónganlo en los comentarios. Díganos ahí si nos compraron. Y también, si quieren recomendar algo, buena onda, pues también Yes. nos gusta aprender de ustedes. Así que, con esto, pasamos a nuestro tema. Que quizás no les dice mucho el título del video, para la gente que le hizo clic. ¿Cómo se llama? Se llaman así. Sí, pues se llama así. Se llaman así. Vacío. Así. Vacío. Y Vamos a discutir sobre existencialismo, Robert. sí, creo que en algún momento sí. Vamos a llegar para allá, en algún momento vamos a llegar ahí. Pero se trata básicamente de... partió desde una cuestión súper como mundana, que es el debate entre el formato físico y digital en el entretenimiento. Entiéndase videojuegos, libros, películas, etc. Y de cómo nos paramos cada uno en esa situación, ¿cachai? Porque de un tiempo a esta parte se ha hecho mucho más prevalente, principalmente con los videojuegos, este cambio de, oye, el digital versus el físico, y la cuestión se está perdiendo, y todas las aristas que tiene el cambio, digamos, desde el coleccionismo hasta la conservación propiamente de la pieza. Sí. Y la cuestión es que como que ahí encontramos que había un dilema que es bastante interesante de analizar, y me gustaría partir haciendo la ronda, digamos, de hoy en día, con lo que saben antes de la conversación y del debate que vamos a tener, ¿dónde se paran? Pues, ¿digital o físico? Partiendo contigo, Rob. Yo creo que me paro en distintas esquinas dependiendo del producto que consumo. Por ejemplo, si me refiero, yo compro muchos libros y me compro libros que muchas veces no termino leyendo y los termino acumulando, soy medio diógenes para los libros.
pero porque traté de hacer el salto como al digital en los libros, pero nunca pude por... No sé, weón. Me pasa algo físico con el libro. Creo que me... ¿Qué te pasó? Es que me acordé que íbamos a tener que hablar en algún momento de lo que hablamos el otro día, Sí, po. Eso va a pasar con los libros. con los libros. Y me vaya a bollar. Por supuesto que sí. Esperen. Leonor. Eh, ¿Qué está pegando la tabla? Perdón. Que siempre la... Violencia intrafamiliar. En el backstage. En el backstage. Como que los libros digitales no me acomodan. No me acomoda leer en pantallas tampoco. Pues, bueno. Incluso, no sé si he tenido la oportunidad de probar la tecnología de estas weas de los e-readers. Sí, Y no- y no. sí, no No me... No congenio con ellos. No es pa' Porque yo sé que probablemente a nivel visual es lo mismo, ¿cachai? Pero paso tanto tiempo mirando monitores que prefiero no mirar más monitores cuando leo. Pues, bueno. Claro. ¿Cachai? Entiendo. Sí. Entonces en ese sentido como que los mangas o los cómics o los libros como que todos los compro en formato físico y se lo comentaba a Roberto hace un par de semanas atrás que estaba comprando un manga y la editorial quebró, pues, weón. Entonces no logró publicar toda la obra entera que está terminada entera en Japón. ¿Se puede saber qué manga es? Monster. Ah, mira. Monster, pues, y LARP, que es una editorial argentina que lo publicó hace años atrás, no lo publicó entero, pues. Entonces no puedo tener Monster entera y estoy obligado a ver la weá en digital o verla en inglés, pues, leerla en inglés, pues. Que me da paja, pues, weón. Porque la tengo ya en un formato, pues, weón. Claro, te caga la Blanco, colección, digamos. bonito, claro, pues, weón. Entonces, me conflictúa el tema de lo digital en lo literario, por decirlo de alguna forma, principalmente por eso, porque creo que el tema de las ediciones a mí me gusta mucho, weón, en lo físico. Sobre todo porque las ediciones físicas, me imagino que las digitales igual lo tienen, weón, pero a mí me gusta mucho el tema de las anotaciones de las cosas. Como los pies de página, weón. Perfecto. O las anotaciones en los costados. ¿Sabes cómo se llama eso? Ser estúpido. No, eso es romanticismo, weón. No sé, weón. Sí, weón. Hay un dejo de emocionalidad Sin duda. en eso. Sí, probablemente, man. Mira, a mí me pasa puntualmente con las obras leídas, porque de verdad yo trato de evitar lo más que pueda mirar pantalla, man. Perfecto. ¿Cachai? Por mi vista, porque yo soy muy ciego, man. Entonces, por eso creo que me acomoda mucho más el leer cosas físicas. Sí, que bueno. obviamente igual te desgastan la vista, porque es una hueá como- mental. pues, Sí, weón. sí. Pero de todas maneras. Y en el consumo, por ejemplo, de materiales audiovisuales, películas o series, prefiero lo físico por el que traen cosas extras, weón. Perfecto. ¿Cachai? Por ejemplo, creo que algo que se ha perdido con el streaming, un ejemplo estúpido, La venganza de los Sith, del episodio 3 de Star Wars, que tú la puedes ver en streaming y toda la weá, Sí. pero te perdís todo el Material extra. Blu-ray de La venganza de los Sith, viene con un montón de microdocumentales de cómo se hizo un segmento de la película, ¿cachai? Entiendo. Que son weas que duran 5 minutos y entre todas hacen como una gran película que dura 1 hora o 1 hora y media, algo así, ¿cachai? Y ese material no está en streaming, po. Entonces, la forma para obtenerlo es bajártelo aparte o verlo en YouTube. No está ahí en el mismo producto. Hay un po, weón. entorpecimiento de la experiencia. Exactamente, po, weón. Y esas cosas que a mí me gusta, no sé, consumir como materiales que orbitan respecto a los productos, como que me pasa que la ausencia de esos materiales me coarta mi disfrute de los productos que No me tenéis gustan. la experiencia Te caga completa, la onda. ¿Cachai? O sea, tengo la obra entera, pero a mí Pero me no gusta tenéis la consumir más que la experiencia, obra. no. Soy adicto, ¿cachai? A mí me gusta jalarme la obra entera, po, weón. Entiendo. De un golpe, po, weón. De un solo raquetazo, po, weón. Entonces, ahora con los videojuegos me da un poco lo mismo, weón. Ya, Con los videojuegos me da un poco lo mismo, weón. perfecto. Principalmente porque los juegos como que no... A diferencia de ustedes, como que yo no soy... Yo no... Históricamente no he tenido juegos en mi vida. ¿cachai? El coleccionismo no es un tema. No, pues yo la primera consola que tuve fue el Play 3, pues, weón. Ya, claro. ¿Cachai? Como que antes de eso era puro PC y todo el PC era pirata, pues, weón. Entonces, Hay un apego al claro, formato. weón, pico con el Donkey original, pues, weón. Chao con ese weón. Claro. Con ese, güey. Claro, parece bueno. Paulo. El físico. Me quedo con el físico. En Pero todo, igual, en todo mira, ámbito. el digamos. tema es, estoy de acuerdo con Rob en el hecho de que depende del tipo de medio, pero si yo pudiese tener todo físico, lo tendría todo físico. Perfecto. Por un tema netamente emocional en torno al formato, a tenerlo, a la propiedad que te da el tener la cosa física. Ya, el apego al... El apego, claro. Ya, perfecto. ¿Cachai? Aparte bueno, actualmente tengo una colección que me gusta admirarla más que
puta, por temas de tiempo es imposible disfrutarla en su no, totalidad, claro. ¿cachai? Que yo creo Entonces que llega un punto en que llegáis y solamente disfrutáis el admirar que tenéis, no sé, bueno, una edición especial que viene con, no sé, 5 libros, 3 CDs de música Claro. y el juego viene digital. es que las colecciones llegan a eso igual. Las colecciones en algún momento pasan a ser una cuestión que es para mirarla nomás. Claro, claro. Sí. O sea, de hecho, el coleccionismo se enfoca en un punto hacia eso. Claro. En admirar, en mostrar, ¿cachai? Que, no sé, bueno, de repente hasta gente que crea museos de colecciones para que la gente lo admire solamente, pues si no pueden ir a tocar o a probar, ¿cachai? Porque no van a eso un museo, pues. Si tú vas a un museo, vayas a mirar, pues, de lo que sea. Claro. ¿Cachai? Sí, po. Pero me quedo con el físico por el tema del apego emocional que me genera. La propiedad de tener algo, pues bueno. Lo digital no me lo entrega, no me lo da. Pero hay veces que no te da otra alternativa, pues no tenéis opción de tener el formato físico y tenéis que quedarte con el digital, ¿no? Claro. ¿Cachai? ¿Qué pasa con la música? Generalmente a mí. Que es difícil tener todo, pues bueno. Es que Aparte- claro, yo creo que al final existe esa cuestión de que tenéis que enfocarte en uno. Sí, pues. No puedes coleccionarlo todo. Ya llega un punto en que... Felipe. Yo estoy más con el rock, depende mucho del tipo de medio que consuma. Y lo que adelantaba antes, que fue una discusión que tuvimos con el rock detrás de cámaras, el programa anterior. Yo tengo el problema inverso con el rock, que el rock tiene con los libros. Yo no puedo leer libros en físico. Te da sueño. No, me incomodan mucho. Aquí la discusión de ese día fue, weón, muy rara, weón. Bueno, me incomoda mucho leer libros, porque para mí leer libros siempre ha sido como una wea muy extraña, ¿cachai? Como que no sé cómo ponerme para leer un libro. Ah, ok, ya. Mi problema es... Así, pues, tenés que ponerte, pues, Pero delante. es que es raro. El libro se lee así, ¿Cómo va a ser weón. raro? Para mí es raro, porque es como que no... lo que pasa es que no me gusta gastar el libro, ¿cachai? Ese es mi problema. Entonces cuando se abre, la weá se gasta y después cuando lo cerráis queda como abierto. Y es Pero si como... es parte del Es libro, un pues, tema weón. de conservación finalmente. No, pero es que al final de cuentas... ¿Es un tema de conservación? Yo creo que tiene un poco de conservación y un poco de toque mío también, yo así creo que como yo de, creo, de que quiero... Sí, puede ser toque. Bueno, la cuestión es que en base a eso... Todo, güey, eso. En base a eso... O sea, ni hablar de así como, oye, quedé en esta página. no, weón, me... En esta, mira, sí, en esa página. Así doblado. Mira. No, chao. Ya. Ya, entonces ahí salté como el formato digital y he leído mucho más y lo he disfrutado mucho más. Ahora, hay libros que sí he comprado físico, incómodo y todo, pero lo que hago es tomar notas, ¿cachai? ¿Qué es lo que más te incomoda leer un libro? El hecho de que la weá sea grande, tenga muchas páginas y no sé cómo... Y ahí si es cortito y no tiene tantas páginas. Si es pequeño y no tiene tantas páginas. Lo leo digital. Te pongo lo siguiente. Si fueran anillados, ¿habría un cambio? Quizás. Es la weá de que las hojas... ¿Te molesta la encuadernación? El empate... Le molesta que se doble. Sí, pues. Sí, porque para mí... incómodo. Ya, pero es un tema mental, po, weón. Puede ser, weón, pero por ejemplo... Pero no tiene nada que ver con conservación, po, weón. No, pero me refiero al hecho de que a este weón Es que no me gusta que la weá esté como... rota. Rota, ¿cachai? Quizás un trauma de chico, porque mira, te voy a contar una historia súper corta. Cuando era muy chico, tenía un libro así que me regalaron así como, mira, toma, léete el código Da Vinci de Dan Brown, ¿cachai? Ya, pues, bueno, lo leí, bacán, buena onda Dan Brown, buenos cuentos. Se lo presté a una tía o Todo alguna es weá real. así. Me lo devolvió hecho mierda, weón. Estaba así, a tal punto hecho mierda que, weón, era inutilizable el libro. No hay que prestar libros, pues, amigo. Puede ser, No hay que prestar puede ser que nada. no, pero yo mismo, no sé, weón. Es una weá muy rara, no lo puedo explicar bien. Mira, ya. Entiendo la historia traumática de la infancia. Cómo eso se extrapola a que tú, un hombre cuidadoso y cariñoso y querendón, no puedas plantarte frente a un libro y leerlo. No hay Tiene- forma de leer un libro que quede igual como que si no lo hubiera leído. Obvio que Mi no. problema es pues, con el empate, Es con lo pues. mismo que los juegos. Pero Tú si- sabes jugar una pero vida si que es gastó, parte pues, de no la se vida. nota, po. No se nota. Pero es parte de la vida del Es libro, parte del po, producto, Sí, pues. yo Sí, entiendo, yo lo entiendo. De rayarlo, Pero ¿cachai? entiendo No, el toque. weón. Estoy súper, lo entiendo perfecto. Es que mi rollo es con el empaste, ¿cachai? Eso, weón. Sí, Porque después queda arrugadito atrás, ahí Bueno, se cierra igual. y como que no, y para mí es maya, es como incómodo de leer, de tomar, de sentar. Bueno, Weón, ¿sabes para por mí qué es incómodo de tomar? No compro ¿Es esa incómodo esto? ¿Pero sabes por qué es incómodo? Apoyar los libros Porque con se pulgares. cierra, No, weón. pues, ahí- Pero para eso están los pulgares. Pero ¿sabes por qué es incómodo? Mira, te lo voy a aclarar. eso es una porque evolución es que humana. tenés que hacer fuerza, Es terrible weón. fácil. ¿Sabes por qué es incómodo? Porque para que sea cómodo, tiene que arruinar el libro. Y no puede. Ya, pero Mira, yo entiendo, a lo nivel que, subconsciente. yo entiendo lo Sí. que me está diciendo tú, pero no sé si eso es lo que le pasa a Eso es lo que le weón. pasa, weón. Bueno, te lo aseguro que eso es lo que le pasa. Me pasa eso y sobre el otro, weón. Ya, pero ¿es suficiente para justificar un cambio de formato? Para mí sí. Es que le facilita la vida, pues le arregla el topo, weón. Entonces, cuando lo hago
cuando digo, ya, sabéis que me voy a incomodar leyendo este libro, lo rayo, ¿cachai? Lo rayo encima. Maravilloso. Y bueno, nunca he tenido libros. Muchos de los libros que he leído son weas más académicas, ¿cachai? No son como novelas y weas así. Claro. Entonces, eso sí los abro, los rayo y no pongo problemas, ¿cachai? Porque no voy a leer esas weas digitales. Es una wea mía, ¿cachai? Yo hablo así como weas más de novelas y cosas así. Esas weas se me incomoda leerlas así porque. Las weas técnicas regularmente leí 2-3 páginas y después las cerré y después busqué otra cosa, ¿cachai? Claro. No las leí como una novela. Bueno, en fin, ese es mi problema con los libros. Pero con los videojuegos y weas así me pasa una wea rara. También con la música. Me gusta tener las weas que más me gustan. Las weas que no me gustan tanto, que ya las jugué una vez o que ya las escuché una vez y no las voy a tocar nunca más en la vida, me da lo mismo tenerla digital o cualquier cosa, ¿cachai? O sea, te da lo mismo tenerla. O me da lo mismo tenerla en general, Claro. ¿cachai? Pero si las tengo digital también es como, ya es piola. Ahí. Por ejemplo, la wea que me curó un poco el espanto con la wea de los juegos digitales es el PC, particularmente. Claro. Porque el PC ya físico no... Es todo digital. Pero es que desde la piratería siempre fue digital todo. Y yo creo que por eso lo normalicé mucho desde un Sí. principio. Y también con Steam, con el nacimiento de Steam. En ese Claro. momento, porque viví el nacimiento de Steam, ¿cachai? No me acuerdo cuando Steam era solo de Orange Box, po, weón, ¿cachai? Claro. Y de ahí como que crecí con eso y lo normalicé completamente. Pero los juegos de, no sé, pues, de Switch, Play 4 actualmente, por ejemplo. De consola, De básicamente. consola en general, me gusta tenerlos físicos, ¿cachai? Me gusta que los juegos que me gustan tenerlos físicos, los juegos que no me importan mucho, digital y me da lo mismo, ¿cachai? Sí, yo computo en ese sentido. Creo que hay juegos que a pesar de tenerlos en digital, me los he comprado en físico solo porque me han gustado mucho. weón. Claro, porque es como que te sentí una pertenencia con la Pero, wea. pero es lo Y es- lógico, po, weón. Es lógico, pues si te gusta algo lo querés tener, po, weón. Listo. Es como cuando pirateabas, ¿cachai? Te decían, si te gusta ese weón te lo compráis, po. Es ¿Cachai? parecido, sí. Claro, pero es el tema de pertenencia por algo que tú tocabas así como muy brevemente, Pablo, que era la cuestión de que tú tenías la wea. Sí, pues Tú es tuyo. claro, y tú puedes hacer lo que quieras con él. Cuando tú tenías algo físico, tenías una weá de DRM metida entre medio intrínsecamente, pues weón. Sí. En Switch, en Play 4, en donde sea, ¿cachai? Donde al final está ahí amarrado a la empresa. Leyendo artículos que nos mandó Roberto. Tú de la tenías algo investigación- digital de eso. Sí. No, y físico Leyendo, igual. leyendo físico igual. artículos. Sí, físico igual, pero en Pero menor sí, medida. es menor, tú vas a Sí, empezar no, un pero- juego y yo los juegos tengo la misma sí, experiencia. Pero igual está ahí Pero amarrado igual por los está parches, amarrado. weón, así, pues. Igual está- Claro, claro. De una u otra forma. O a las cuentas, pues, weón. Que no podía activar un juego en más de una De cuenta, hecho, weón. ¿cómo se llaman los términos que ofrecen? ¿Cómo se llama? Los UAC. Que todos los juegos tienen, al final, los UAC. Algo así, UAC, que son como los Eso no es del términos. Doom. No. User agreement, la wea. User agreement. User Ya, agreement, ya, sí, sí, eso. que lo Todos- firmáis, po, weón. Todos esos tienen, los físicos, claro. Sí, digital, sí. todos tienen Exactamente. DRM. Sí, bueno. Entonces, al final, para mí, en resumen, depende mucho del formato, pero para mí lo más importante, independiente si es físico o digital, ahí como que difiere un poco con el Paulo, es que necesito que la weá sea mía. Yo acepté hace muchos años que, por ejemplo, en Steam, si yo compro un juego, yo sé que el juego no es mío, y no por una weá de pertenencia, sino por una weá de los términos de contrato de Steam. términos de usuario. El juego no es tuyo, ¿cachai? Tú pagas La licencia. de poder utilizarlo, ¿cachai? No, es que para ti tenerlo físico es el hecho de tenerlo, ¿cachai? Sí. Yo si tengo un juego digital DRM Free, por ejemplo, Ah, claro. siento la pertenencia también, Claro. ¿cachai? Pero es No que no solamente hay, por el como, no solamente por el tangible. no por el Sí, tangible, de- sino que pero por el no hay, hecho de weón. Pero eso nunca te va a pasar entonces con un AAA, po, weón. No, po. ¿Cachai? Eso es lo malo, ¿cómo no? es que no hay, po, weón. The Witcher 3. Pero, Bueno, pero son bueno, sí, pero. son excepciones, sí, claro. po, weón. No, pero Como le dice el no sé, dicho, Bloodborne, son las po, excepciones que confirman no, la Bloodborne regla. no, po. No, The Witcher 3 porque Witcher 3 tú lo podías comprar de DRM Free en Good Old Games, en Go. Sí, Sí, con en God, PC. po. Bueno, pero eso es porque ellos son código así, es po. tuyo. Claro, a lo que voy es que mi mundo ideal va hacia un lado donde es DRM Free y todo, po, weón, ¿cachai? Digital. Eso es muy socialista, Felipe. Sí. demasiado socialista, y no sé qué no- Puede ser, lo lamento. Entonces aquí en esta mesa el socialismo. Bueno, pero eso es lo que eso es lo que yo quiero al final del día, O weón. comunista o de la UDI. Nada de ahí de... Ahí, amarillo. PCAC. Nada de amarillo. O hack. Bueno. ¿Qué te pasa a ti, Roberto? Porque Mira, en mi caso, creo que he ido como mutando. Al principio era todo, ojalá tener, muy parecido a lo que dice Pablo, todo en físico, ¿cachai? Los juegos principalmente. Me pasaba el tema de la piratería también, de que si me gustaba un título, trataba dentro de lo que me permitiera mi realidad económica comprármelo, ¿cachai? claro. La primera consola que yo me compré, más no la primera que tuve, también fue un Play 3. La primera que tuve creo que fue casi como un Family, weón. Claro. Entonces, aquí el tema de la piratería aquí en Chile es súper
también afecta la forma en que uno colecciona los videojuegos en Es particular. que es muy ¿cachai? intrínseco en la O sea, sociedad. es algo latinoamericano, Sí, con claro, latinoamericano es algo totalmente. latinoamericano. Sí. Entonces, pero en el caso Tercermundista, del resto digamos. de las cosas, yo creo que poco a poco he ido como haciendo una transición hacia lo digital, en todo, ¿cachai? Y con excepciones de que mantengo como esta regla de que si hay una obra que me guste, trato de comprármela en física solamente por un tema como de perpetuarla en el tiempo, ¿cachai? No dependo de internet para poder ver, Exactamente. no sé, El Señor de los Anillos, por ejemplo, porque fue la primera weá en Blu-ray que me compré. Claro. Me compré la trilogía extendida porque en ese momento era mi película favorita, ¿cachai? Y lo he hecho con... Tengo pocas películas, pero mis películas favoritas en general me las compro en físico. Claro. Lo mismo con los libros. Más con los libros, como que yo no leo weas digitales. O si voy a leer algo, es físico. No tengo como una cachada de EPUBs guardado en una wea porque también me pasa lo que te pasa a ti. No puedo hacerlo. Por mucho que me interese la obra, me gusta leerlo en papel. Porque, a diferencia del Felipe, me incomoda leer en una wea digital. Por ejemplo, traté de leer en un Kindle y lo encuentro liviano. Como que es raro, ¿cachai? Hay una asociación de por medio he tratado de leer en el teléfono. Mi teléfono no es la pantalla más grande, pero puta, igual es una pantalla cómoda. Hay gente que lee en pantallas más chicas que esa. Y no es lo mismo, no es la misma experiencia, no me satisface. Entonces me pasó pero por ejemplo con los cómics me acomoda mucho leer en una pantalla digital. Por ejemplo, en un iPad, si tenía el acceso. Yo tengo un iPad, weón, que para lo que lo uso es para eso. Onda, el Tommy lo usa para YouTube y yo lo uso para leer cómics. Porque creo que es un buen medio, ¿cachai? Porque también compré muchos cómics físicos, ¿cachai? Y ahora no tengo el espacio para tenerlo. Y están guardados ahí en un closet, weón. En una caja de cartón. En una caja, en unas bolsas de plástico, weón. Una acotación con lo del iPad, porque me vino a la mente porque hace poco le regalé a Michelle una tablet para que ella leyera mangas. Porque estaba como muy metida leyendo mangas y los lee digital nomás, ¿cachai? Pero lo que no me gusta mucho del iPad o de la experiencia de leer como en tablet, cómics y wey así, es que perdí el hecho de ver las dos páginas al mismo tiempo muchas veces, ¿cachai? Ah, claro, sí. Entonces, si las veía al mismo tiempo y la veía así como podéis horizontal, la podéis rotar, pero se ve chico, Sí, pues, ¿cachai? Y hay cómics que usan eso, Ese formato. ese formato en medio, así como, mira, tenéis que ver las dos weas juntas, ¿cachai? Claro. Porque pasa algo a lo largo del cómic. Yo creo que al final, en el formato que elijas, sea digital, físico, lo que sea, hay que hacer compromiso. Sí, ahí vaya a perder algo, claro. Sí, no podéis tenerlas todas. Yes. ¿Sí? No puede ser que tengáis tu biblioteca completa de cómics en una web que ocupa un, no sé, 20x20 por En un pendrive, pues, weón. o versus que podéis ver las páginas completas, pero tenéis que tener una pieza con web. ¿Cachai? Claro. Es una por otra. Y en los videojuegos, como que onda, mis colecciones han ido siempre decreciendo. Onda, el PlayStation tengo una cachada de juegos, weón. Y el Play 4 tengo como pocos, pero los que me gustan, ¿cachai? Así como, y digitales, una ridícula, pues, weón. Porque El Plus. PS Plus, ¿cachai? Y bueno, empecé. Yo nunca he tenido mucho tema con los videojuegos en digital. No siento que esté perdiendo algo. Más, por ejemplo, de los nuevos, ¿cachai? Siempre quise tener el Horizon, de los juegos más recientes de Play 4. Porque es como mi consola principal. Y traté y al final me lo compré digital, la versión como GOTY, que costó $30, ¿cachai? Porque empecé a privilegiar que el juego ya esté como fogueado, ¿cachai? Y que haya un ahorro de por medio. Siento que antes yo gastaba mucha plata en comprarme juegos cuando recién salían y que al final, después cuando la vida, entre comillas, me empezó a pillar, no tenía el tiempo para aprovecharlo de salida. Entonces estaba pagando por pagar, ¿cachai? Y después miré, el mismo juego costaba $10. Claro. Y venía completo. El Resident Evil 7, puta, weón, me costó en la versión así como con todas las weas, con todos los DLC, me costó $25 o $30 en una oferta que hubo. Y no me perdí nada, pues, weón, ¿cachai? Porque el juego igual no lo jugué. Pero, por ejemplo, el Resident Evil 2, me lo compré cuando salió, y lo jugué cuando salió, y me lo terminé cuando salió, pues, ¿cachai? Pero es que ahí con ese juego en particular tenía el sentimiento, lo sentimental, Sí. el romanticismo con el Resident 2. Pero me pasa con juegos que no son como IPs clásicas, que sí tengo la necesidad así como de, oye, ¿sabes que este juego me tinca? El Red Dead Redemption 2, No, a mí me pasó con Mass Effect Andrómeda, weón. por ejemplo. Sentiste que tenías que tenerlo. Yo pagué $108 por Mass Effect. Ah, porque tú lo compraste en Australia, pues, Sí, weón. po. Pagué Y te 54. pegaste el tortazo. Por el Andrómeda.
Pero es que fue antes de saber nada, pues, weón. Pero sí, loco, ¿Qué cuánto vale ahora eso? en Australia, como $3. Y con todas las mierdas que salieron después. En Australia salió 3 días antes que en el resto del mundo, güey. Sí, pues, no sé, ¿cachai? No Sí, había- yo me, no yo me había lo compré review, y no le había mandé nada. una foto a Roberto, mira conchetumare. Y lo jugué y fue como, ¿qué acaba de pasar, weón? Y el Roberto de vuelta se demostró la... Me mandó una completa. Se demostró así el score, ¿no? Mira, conchetumare. 1.3. ¿Cachai? Entonces pasa mucho con esa weá de que uno se apura y al final salís trasquilado, weón. Porque estáis asumiendo que estáis haciendo una apuesta segura. Por ejemplo, en el Mass Effect nadie se habría esperado que la weá hubiera sido así de mala, weón. Pero es que eso no. Eso. Son anomalías. ¿Qué te puedo decir? El Last Jedi de los juegos, pues. Por eso, El Mass Effect Andromeda. Son anomalías del mercado, Exacto, pero pues, pasan, bueno. ¿cachai? Pero uno siempre trata de apuntar o apostar en weas que uno cree que le van a gustar. Claro. ¿Cachai? Porque es como una decantación de la popularidad que se le llama. Porque uno cuando es más pendejo compra weas porque son populares. O le gustan weas porque son populares. Claro, porque todos la. Porque a todos les gusta. Todos por, eso, la tienen. por eso los pendejos todos juegan Minecraft. O sea, no Minecraft. Fortnite ahora. Y Minecraft en su momento, ¿cachai? Y ahora que uno es más viejo, como que te empieza a dar un poco lo mismo lo que piensa el buen del lado, ¿cachai? O sea, Claro. es como. Juega lo que te gusta a ti, pues. ¿cachai? Y se empiezan a acotar esos gustos. Por ejemplo, a mí, yo era fanático de los Uncharted. Y me los compraba cuando salían y me los terminaba cuando salían. Y me compré el 3, edición especial y toda la weá. Y me compré el 4 cuando salió y todavía no lo termino. ¿Cachai? Porque no me enganchó. No sé, algo no tenía que los otros sí tenían. Y el mejor. Murió la flor nomás, po. Claro, era como, puta, y ahí está, y va a estar ahí se acabó el romance. hasta Sí, que. po, si uno hasta- se desencanta también de las series, pues, weón. Y lo otro que hay también, que me lleva a comprar el formato físico, es la weá del romanticismo que decís tú. Es como que sentí que estáis ayudando de cierta forma. Por ejemplo, y una ridiculez. Tengo todos los Yakuza. Y he jugado uno, que es el de Play 2. Pero me lo he comprado todo. Y de hecho, Jugaste en Play 2. en Play 2, pues bueno. Lo jugué cuando estuve enfermo. Y estuve así como una semana en cama y me lo pasé entero el Ven uno. para acá, Yakuza. ¿Cachai? Y tengo los Kiwami, los dos que han salido, los dos físicos, ¿cachai? Tengo el 0 físico también. No me pregunté por qué, Para que sigan sacando, pues, weón. ¿cachai? Y una saga que yo no juego. En esencia, no la juego, ¿cachai? He jugado 2 títulos. Jugué el 0 un poco y estoy ahora, esto ya posté en el pasado, pero todo juego va a tener una venta. Y está el Yakuza 6 a 15 lucas, pues bueno, y lo estoy pensando. ¿Cachai? Cómpralo, Porque ¿no? para tenerlos todos, pues bueno. Sí, po. Pero no porque los quiero jugar. Por ejemplo, el Shadow of the Colossus, uno de mis juegos favoritos de Play 2. También me lo compré apenas salió. El remake. El remake. Y ahí está. Se lleva. Lo jugué, no, se lo jugué. Y la versión especial con el librito y la wea. Y lo jugamos con la Pablo un poco antes de que naciera la Leo. Después nació la Leo, pues weón. Y ya no hay tiempo para matar colosos, pues weón. Pero hay una wea de eso, de ese romanticismo. Y bueno, ya. Para no seguir alargando, me pasemos un poco a las aristas ya, tenemos los formatos, tenemos nuestras posiciones particulares sobre el formato, que si bien pueden ser un poco distintas entre ellas, tienen puntos en común. Pero está de cómo esto afecta al mundo, Al planeta. al planeta. Porque está un factor que en ninguno de nuestros discursos salió, que es, y que pasa mucho en nuestra generación, y en las generaciones previas pasaba peor. ¿Cómo afecta, o qué crees tú que sea lo mejor para enfrentar el gran problema como ecológico que tenemos actualmente? ¿Creen ustedes que el digital, el formato digital, en el formato que sea, en el medio que sea, ayuda o no realmente? ¿Estamos haciendo algo al decir, ¿sabéis que voy a ir todo digital por una motivación ecológica? Una causa medioambiental. Claro, o es al final una cuestión que no tiene efecto alguno sobre lo que está pasando. Bueno, eso no es una opinión en realidad. O sea, hay estudios al respecto. No, sin duda, pero poniéndome en el escenario del promedio de las personas, y me incluyo, que no ha leído los ¿qué creéis tú? ¿Qué creíais tú? ¿Tú lo veís como algo, tratando de abstraerte de lo que nosotros analizamos para este programa, en preparación de este programa? Puta, yo creo que en ciertas industrias, principalmente las industrias que requieren papel, evidentemente el formato físico es un problema. Claro. Es un problema, ¿cachai? Por la materia prima que utilizan, ¿cachai? Claro. Pero también pienso
que la eliminación del formato físico es otro problema, po. Que no un problema ecológico, sino un problema laboral, po, weón. Por un lado, claro. ¿Cachai? La eliminación del formato, de los formatos físicos como que creo que se ha visto mucho, por ejemplo, en mi ejemplo de la editorial que dejó de publicar mi manga, pues, bueno. Por ejemplo, Sin ir más lejos. Pues, Echaron 20 Claro. Es culpa de Macri, güey. Macri Jackson, devuélveme al arco. De que han ido muriendo un montón de editoriales, ¿cachai? Han ido muriendo un montón como de editoriales, valga la redundancia, que no han podido competir contra el mercado de lo digital por los costos que abaratan, pues, weón, ¿cachai? Sí, te cacho. Porque esa gente necesita pagar la luz, pues, y para eso las cosas tienen que tener un costo, pues, weón, Correcto. ¿cachai? Entonces yo entiendo que, y obviamente no puedo ser ciego al escenario de que yo tener mis libros de papel implica de que deforestemos el Amazonas, pues, weón, ¿cachai? Pero tenerlo en digital implica de que haya un montón de gente en el paro y que haya gente que no está en el paro con trabajos muy mal remunerados, ¿cachai? Y que eso implica como la destrucción de un montón de libertades laborales, pues. Claro. Y eso es un daño al proletariado que yo tampoco puedo congeniar con él, ¿cachai? Entonces me complica... Está en conflicto. Estoy en conflicto con ambos formatos porque creo que debería existir una tercera alternativa, ¿cachai? Como Sí, para poder solucionar la situación. Esa tercera alternativa creo que es crear un nuevo material, weón. Sí. Tiene que haber un material que reemplace el papel, puntualmente en las weas escritas. Aparte que digamos que lo digital no necesariamente no afecta el medio ambiente, po. No, sin duda. ¿Cachai? Existe una Tu huella de servidor, carbono. sí, de por sí. Exacto, y me imagino que, o sea, las cosas que están en las nubes, algo sustenta la nube, weón. Sí, o sea, no sé si leyeron uno de los artículos en particular que hablaba sobre la huella de carbono que tienen estas grandes corporaciones que tienen servidores. Sí, Una de las grandes corporaciones que tienen servidores es Facebook. ¿Cachai? Porque al principio alojaban como todo el mundo en Amazon y después se fueron porque era muy caro, se pusieron. Y son los buenos que tenían la peor weá. Onda, Más corneta. era su fuente de energética de carbono, que es la weá mala, digamos. Era el 50% de su materia energética. Y después de que salió este estudio de Greenpeace, los weones, muy a lo millonario, construyeron al lado de la weá una weá llena de paneles solares. ¿Cachai? Claro. Y esa es la weá que yo creo que donde está mi conflicto de que y yo soy un fiel creyente de que la diferencia parte por nosotros los consumidores finalmente. Pero al final la decisión va a ir definitivamente por la corporación. O sea, la empresa es la que decide si el cambio de matriz se hace o no se hace. Y esa es y yo entiendo el tema de la pérdida de trabajo y de todo ese tema que no es mentira, que es muy palpable y muy realista, muy presente, pero que también no depende de nosotros. No, obvio que no. ¿Cachai? Porque al final la decisión de los costos, si se van a reducir o no se van a reducir, no pasa por nosotros y no pasa porque yo compre o no compre un juego en plástico o en digital. ¿Cachai? Porque al final la transformación de la mano de obra va a tener que ir para algún lado. Y va a haber que... El problema que hay hoy en día con esa arista en particular es que va a haber una generación que es parte de la nuestra y parte de la anterior que va a sufrir. Y no hay solución a eso. No. Esa es la wea, que hoy en día no hay una solución porque la respuesta típica es no, es que hay que adaptarse. Pero hay gente que no tiene tiempo de adaptarse. Porque hay gente que hoy en día está trabajando en un trabajo que le quedan semanas de vida y tiene 50 años. Y le quedan 10 años para jubilarse. O 15. O si las leyes de este país se aprueban, 20. ¿Cachai? Y no va a tener qué hacer, pues la mano de obra no calificada es la que se va a ver más perjudicada, ¿cachai? Con todos estos cambios, porque ya, un nuevo material, zorra, hagámoslo. Pero van a estar todos calificados para poder producir para ese nuevo material, para poder trabajar con ese Claro, nuevo pues material. tenéis que crear una nueva generación de Sí, obreros. obvio. Pero va a haber una generación, una cuota de generación que está muerta, Eso pasa, que está obsoleta. eso pasa Es que pasó sí, en ya todo. pasó, pues, sí, pues, sí. Pasó en la revolución industrial, Esa es la historia de la después humanidad, la pues, digitalización, pasa en todas las generaciones, y va a volver a pasar. El problema es que ahora somos 7.000 millones de Sí, hueones. ese es el problema. Y ¿cuánto el porcentaje no calificado, weón, hoy en día? No me quiero aventurar, pero ¿40? ¿O más, probablemente? En los países, dependiendo de lo precarios que estén, por ejemplo, en África me imagino que el 80% de la población es no calificada. Y en Latinoamérica debe ser como el 60%, weón. Claro. ¿Cachai? Entonces, ¿quién va a hacer esas pegas después? Y después esas pegas no van a existir.
y lo estamos viendo en todo, ni siquiera solo en los bienes, sino que anda al supermercado, pues, weón. Poco a poco hay cajas que te atiendes tú solo, pues, weón. Sí, ¿Y eso qué significa? Menos cajeros, pues. obvio. Sí, po. Y si esta weá sigue así, la venta se va a hacer mucho más efectiva y la gente va a seguir yendo al supermercado y va a dejar de ir al negocio de la esquina y esos negocios van a morir y no va a haber trabajo. Pero te la hago corto, Roberto. El problema Sí, obvio. es el capitalismo. Sí, weón. Es el modelo. Igual lo que decís tú bueno, enfocado por ejemplo en cómo, no sé, los supermercados, las grandes cadenas, los Carrefour, los Walmart del mundo, Claro. van depredando los negocios de barrio. Pasa que me imagino que acá en Chile lo tenemos súper claro, que no vaya a pasar en Japón, que el CD como que fue destronado y murieron las tiendas de discos, pues, Murieron, ¿cachai? yes. Murió la feria del disco, pues, Y weón. ahora la weá que existe es como tiendas específicas de vinilo y chao, y weas de son, Japón. Son boutiques, pues, weón. Claro, Son po, boutiques, weón. po. Exactamente, po. Y son Enfocado weas que a un están nicho, enfocadas a un un nicho. un Un nicho nicho muy que tiene un pequeño. poder adquisitivo que se lo puede permitir, po, Claro. weón. ¿Cachai? Y donde- Es un lujo así. Es un bien de lujo. Exactamente, po. Pasó de ser un bien normal a un Yes. bien de lujo. Exactamente. Entonces, eso pronto le va a pasar también a las librerías, po, weón. ¿Cachai? La única librería que va a tener va a ser la Antártica, que la Antártica, weón, anda gateando, weón. Y no sé, la Contrapunto, Las que leo, la Feria weón, Chilena del eran Libro. weón, 20 locales y ahora van como en 10. Se han cerrado un montón de que leo. Sí, po, weón. Porque Sí, po. y se están yendo para dónde? Para donde les está yendo más o menos en los malls, po, weón, porque hay más gente. Claro, po. Y tenéis la weá del impulso de compra. Porque antes la gente iba a la librería. O mira a comprar un libro. O ir a mirar libros. Iba y a mirar y te compraba. Pero ya la gente no tiene el tiempo para ir a una librería a mirar. Po. No, pues la gente va a la librería cuando está en el mall, pues, weón. Claro. Es un detour del mall, pues, weón. Es como aprovechar el Salió tiempo. el nuevo de Juanito Pérez. Claro. po, Es que no de se da Dan el Brown, tiempo, po, no se weón. da el tiempo que no lo tiene nomás. Pues, o sea, si vais al mall, te aprovecháis el espacio que te da para ver. Claro, Claro, pues te entonces- compré el helado, te ponía a pasear y vaya a la librería a mirar. po, weón. Claro. Y incluso ni siquiera eso, ¿cachai? Porque de repente ya ni siquiera vaya a tener que ir al mall, a la librería del mall porque tenéis la weá en tu tablet, pues, weón. Claro. Por la que ni siquiera pagaste porque te bajaste el PDF, pues. Exacto. ¿Cachai? Y ahí es donde, mira, aprovechando de agarrar eso mismo, el PDF, y de hecho el formato PDF nació como una búsqueda de preservar lo escrito. ¿Cachai? Claro. Es un esfuerzo no solo de Adobe, sino que de otras personas, ¿cachai? Que trataron de llevar del formato físico lo más fiel posible al digital. Y de que se conservara y que no fuera modificable y tiene un montón de aristas de seguridad en todo el tema. Y donde viene este segundo tema o tercer tema ya, de imagínate un futuro digital, donde todo es digital. Me muero de miedo, weón. Me muero de miedo. Entonces ahí es donde tenéis los temas que con Felipe lo conversamos en un momento en preparación de la pauta, que está el primero que es el de la conservación, Yes. entiéndase de cómo se perpetúan las propiedades intelectuales en el futuro. Está también el concepto de DRM, que es lo que tú lo mencionaste hace un ratito, que es que tú no eres dueño de la obra, o no eres dueño de tu copia. ¿Qué significa la sigla? de- DRM es Digital Right Management. Perfecto. Es el manejo de los derechos digitales, ¿cachai? Entonces cuando la gente dice esto tiene DRM, en realidad todo tiene DRM. Depende cuáles ¿Quién son es el las dueño? cláusulas ¿Qué tan de DRM. estricto Claro. el DRM? Eso es el DRM es básicamente lo que dice Roberto. ¿Quién es el dueño del tema? ¿cachai? Perfecto. Y- Cuando dice DRM free es que no tienes DRM, en realidad sí tiene DRM, pero el DRM te dice tú puedes hacer esto con la obra que tú compraste, Claro, ¿cachai? tienes derecho de reproducción, por ejemplo. Por ejemplo, o modificación Claro. incluso, O etcétera. solo etcétera. de uso. Y por ejemplo, los DVDs, estamos hablando de tecnología que tiene 15 años o 20. Los DVDs, si tú lees los DVDs, la orilla, Tienen DRM. tienen DRM. Y te permite, por ejemplo, tú no puedes ver un DVD, no me acuerdo cuánto es el número específico, con una cierta cantidad X de personas. Si tú te pasas de ese número, pasa a ser como exhibición pública y Yes. tenés que pagar derecho. Y en un Y si te helicóptero, pillan, viene un helicóptero, claro. así baja Todo- la CIA y te llevan. Todo eso compete el DRM, ¿cachai? Por ejemplo, lo Todo, que todo. pasa, y pasó en mi universidad, que hicieron como un screening de no me acuerdo qué película era, y llegó una weá de Warner, por ejemplo. Así como, oye, ¿En serio? tienen que pagar derechos. Bueno, en el año pasado o este año pasó con la última temporada de Game of Thrones, que la empezaron a mostrar como en un montón los de bares, bares. Y todos los bares multados, pues, weón. Porque no tienen está pensado, creo que en los DVD, estoy inventando, y ahí ustedes me pueden decir, creo que eran 15 personas. Si tú te pasáis de 15, es una exhibición pública. Y es otra cosa, son otras leyes. Tenés que tener otros permisos. Derechos es de otra antena, hora. pues. Derechos de exhibición. Como de cine, pues, weón. Sí, pues, obvio. Bueno, estamos en un futuro digital donde quién es dueño de la licencia o qué derechos tenéis sobre esa licencia está por debatirse y está cómo
cómo te llega la obra a ti. Y ahí es donde están los medios de distribución y el streaming, que es lo que estamos, hoy en día es lo que tenemos, ¿cachai? O sea, principalmente para los videojuegos, en cierta forma, incipientemente. Para el audiovisual ya consagrado. O sea, las películas, Netflix ya nos demostró que es el futuro y que es lo que se viene, y al que no le El guste. presente. Y la música, Spotify. La música igual, po. Y la música. iTunes. Y la Oye, ¿puedo hacer un paréntesis? No sé si esto lo conté. Le conté aquí hablando de las cajas que uno se atiende a sí mismo Sí. y uno pesa cosas. Sí. Ah, no lo conté aquí, ya bacán. Una persona cuyo nombre no voy a decir fue a un supermercado en el cual estaban estas cajas que no atiende nadie, po, y se trató de pasar de listo con la caja. Entonces dijo, voy a llevar paltas. Y echó una palta en la bolsa, le sacó el ticket, ¡pum! Le puso el sticker y después echó 3 paltas dentro, po. Y después se fue a la caja y puso la weá en la caja automática. Y la vuelta una pesa. Sí, pues, weón. Y la cuestión empezó. Peso y precio no coinciden. Y llegaron como uno, ¿qué está pasando aquí? Llegó los tiran. Sí, weón. Mira, les voy a dar No lo hagan. No se pasen de listo. un life hack de dudosa ética, pero lo escuché en internet. Si han comprado pan en los supermercados, tenéis 2 opciones de bolsa. La de plástico Y la de papel. y la de papel. La de papel es buena porque el planeta y el plástico y la weá. Pero ¿qué gracia tiene el papel? Más pesado. Que no es transparente. Ah. Entonces, tú puedes llevar algo en esa bolsa y pesarla con precio de pan. Y después la pasas en la pesa y la máquina ¿qué hace? Dice Pesa, po. código y peso. ¿Este código pesa lo que me dice esta cosa? Sí. Hasta ahí lo veo. Bien, podía meter como un Play. Una tele. ¿Cacha este pan de 25 pulgadas? ¡Qué gran hogazo! La bolsa coliza, weón. La verdad, sí, coliza de Ese pan es como duro y se lo lleva, qué padre. Está dobladita juntas, Usted no lo haga. ¿Ah? Usted no lo escucha aquí. tortilla de rescoldo, weón. Ya, entonces qué rico. tenemos este tema del streaming y de Estás hablando de la conservación. la también, conservación y de cómo, si al final tú sentís que el futuro nos va a... Yo creo que sí, personalmente, spoilers. Nos va a llevar a un estado donde nosotros somos solo consumidores como lo somos en el cine, de todas las obras. Hablando particularmente como del streaming. ¿Cómo va a ser la forma de consumo de todo el tipo de obras en el futuro? Digital. Pero si ya lo han hecho hasta Totalmente meme. digital, po. Pero han hecho hasta meme la wea. Así como salía lo de Netflix, muchos dejaban la piratería de lado. Y ahora aparecieron todos los Todo esto medios de Disney, HBO. Y es como. Se pone el gorrito de la piratería de nuevo, porque es la única opción para poder acceder a todo, po, weón. Porque yo estar pagando suscripciones O por sea, separado. hasta que las leyes no lo permitan, pues, weón. Obvio. Exacto. Claro. En un punto eso va a parar. po. Pero no, la Y ese- piratería nunca va a parar. Es que es Va a el encontrar futuro. la forma, es como la naturaleza. Sí, Life finds a way. Ah, sí. Piracy Sí. finds a way. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Pero igual pueden haber leyes que enfuercen aún más que no podáis Bueno, en piratear, Alemania Puta, son muy que sean más estrictos. rudas. pero por ejemplo ahora la weá, el TPP-11, po, weón. Por El TTP-11. Esa weá nos cagó, po, weón. De hecho, los ISP pueden hacer lo que quieran con los usuarios. Como siempre. Como siempre. Si es que pirateáis, po, weón. Pues, Entonces ahí hay leyes y cuestiones que se derivan de dudosa procedencia, pero en este futuro distópico, no tan distópico y bastante realista, Y no tan que- futuro. y no tan futuro, Es ahora mismo. yo ya lo adelantaba antes, la cuestión que a mí más me preocupa es el tema del DRM, particularmente con el streaming, ¿cachai? Porque en el streaming sí que tú no eres dueño, o sea, si en Steam yo ya les decía que tú no eres dueño del juego que estás Claro. comprando, es una licencia para utilizar el juego, Correcto. en el streaming es peor aún, ¿cachai? No eres dueño de absolutamente nada. Tenés la licencia para entrar a la plataforma. Correcto. Porque la plataforma incluso, que es una weá que todos han vivido con Netflix, ni siquiera eres dueño de decir, quiero Netflix y voy a tener Friends de por vida. No. No de por vida. Netflix te muestra lo que ellos tienen en su No. momento y las licencias de repente rotan, rotan. las cuestiones se salen, entran nuevos y tú, y eres el espectador, hoy que lata que ya no esté en Netflix, ¿cachai? Ahora tengo que pagar Hulu, lo que Sí. sea que eres. Muchos servicios. Entonces mi problema principal en un futuro donde todo sea streaming o donde todo sea digital, mi Es la problema conservación. es la conservación y el DRM. es ¿Quién que es dueño ahí entra del la contenido? ¿Cuál es tu permiso, Pero es ¿cachai? que- para poder utilizar el contenido? En lo que refiere a la conservación, ahí entra la piratería, po, weón. Porque por ejemplo, en lo que refiere a videojuegos, la emulación nació inicialmente por el tema de la conservación de videojuegos.
que haya estado, porque todo tiene algo bueno y algo malo. Lo algo bueno es la conservación, lo malo es la piratería. Claro. ¿Cachai? Pero inicialmente fue la conservación de videojuegos que, por ejemplo, hoy día ya no podrían salir. Por darte un ejemplo, las Tortugas Ninja de Super Nintendo. Nadie lo podía sacar. Porque uno, Konami no hace juego, Konami no tiene la licencia de las Tortugas Ninja. ¿Quién tiene la licencia de las Tortugas Ninja? Nadie lo va a sacar. Claro. Y no le podemos dar a estas grandes empresas tampoco como Konami, EA, Activision o lo que sea, la labor de ellos preservar Pero, no, por nosotros. de hecho, ¿Cachai? ellos, las compañías han hecho una pésima labor Siempre. de preservación en la historia de los videojuegos. Silent Hill 2, pues, sin mal. Sí, más lo- sí. Silent Hill 2, 3, 4, todo. Yo creo que el tema donde existe una... Y volvemos con el problema. El capitalismo. ¡Ah! Es que, a diferencia de, por ejemplo, una obra literaria, o una obra musical o una obra audiovisual, como una película, la génesis de un videojuego es mercantil. No es, salvo los indies ahora, pero desde su origen, es un producto. ¿Cachai? Que se haya convertido con el tiempo en una obra es una evolución natural del producto propiamente tal. Pero creo que es una obra tan, o sea, es un formato tan nuevo, es un medio Está tan muy verde, nuevo, está muy joven. Claro, que sea como un bien de consumo y no como una obra artística. pero que lo empujaron tan rápido a alcanzar al resto de las cuestiones, al resto del cine, a los libros, Al a la arte, al música, resto del al resto del arte. Pero no llegó a esa madurez, no alcanzó la madurez natural que todas las otras obras de arte han tenido. ¿A qué me refiero? Que cuando nosotros decimos, oye, lo que tú mismo lo dijiste, las compañías han tenido una pésima labor de conservación. ¿Por qué? Porque nunca fue el tema. Sí. No, po. La weá era como, oye, ¿qué juego va a vender más? Ya, hagamos este juego. ¿Y se vendió? Sí, bacán, listo. Oye, pero ¿y después no van a poder jugar en...? ¿Qué me importa, weón? ¿Qué me importa? Vamos, véndelo. Esa weá no es problema mío. No. No es que no lo puedo jugar en 3 consolas en el futuro. Bueno, ¿qué me importa, po? ¿A quién le importa esa weá? Y Nintendo, siendo inteligente, ¿qué hizo? Vendámoslos de nuevo, po. Virtual Console y la weá. Y Virtual Console, porque ahí en ese caso yo veo que, porque Nintendo, todo el mundo lo defiende, que son buenos y la weá ya, porque es un tema nostálgico y todo lo que sea. Pero son los buenos más de mierda para la conservación que hay. O sea, por lejos. Ni Sony, pues weón. Porque Sony, tú te compras un juego que es retrocompatible, los juegos de Play 1, por ejemplo, y lo compras una vez, ¿no? Porque lo puedes jugar en el Play 2, o sea, en el Play 3, lo puedes jugar en el Play 4, lo puedes jugar en el Vita, en el PSP. Pero en Nintendo, te lo compraste en el Wii, lo puedes jugar en el Wii U, no, cagaste, cómpratelo de nuevo. Ya te lo compré de nuevo. Oye, lo quiero jugar ahora en el 3DS. Ah, pues tienes que comprártelo de nuevo. Ay, puta, ya. Y en el Switch, tienes que Lo comprártelo que pasa de es que nuevo. Nintendo lo que hizo a nivel empresarial fue inteligente Por porque supuesto. hizo negocio de algo que los fanáticos hicieron Sí, por po. preservación. Porque por eso, entonces, cuando nosotros nos saquemos de la cabeza que en particular los videojuegos son un negocio y no un arte, como está construido, olvídense de la conservación porque no es prioridad para nadie excepto para los que lo quieren preservar, que somos nosotros. De hecho, actualmente, Y no todos nosotros. hace poco que las compañías están tomando ¿Responsabilidad? responsabilidad en el tema de la preservación porque se dieron cuenta que pueden revender un producto, ¿cachai? Que ya sacaron hace mucho tiempo. O sea, perdón que te interrumpa, pero yo creo que quizá con el cine uno quizá no tiene esa percepción porque por la edad que tiene el cine, que Sí, no es mucha, pero- tiene un poco más de 100 años, por la edad que tiene el cine como que hay exponentes que han sabido como destacarse y uno dice, esta weá es arte, ¿cachai? Pero el cine nace Como algo comercial. como una weá para sacarle plata a la gente. po, Sí, weón. po. Pero es que al final del día, lo que decís tú, que no es menor, que sea 100 años, porque tú estás haciendo competir un medio como el cine que tiene 100 años o más, un poquito más, versus un medio que tiene 40. No, claro, obvio. 40, Claro, Bueno, y obvio. a nivel de mercado, de ingreso, en algún momento lo superó. En los videojuegos Ya lo superó, sí, recaudaron más sí, que el pues, ya cine. lo superó. ¿cachai? Entonces, es el medio dominante. ¿Cachai? Sí, po. Entonces, ¿cómo así competir a un weón que es como un weón que se pegó el estirón? Es como, ¿viste sí la te película cacho. Big de Tom Hanks? Sí, po. ¿Cachai? Es un weón que ahora ya eres adulto. Compárate como adulto. Puta, pero weón, no me desarrollé, po. No tuve tiempo de llegar a un apogeo natural. De llegar a este punto máximo de álgido y donde la weá revienta y cae y desde las cenizas renace y está el arte y se transforma en arte y vuelve a establecerse. Porque el cine tuvo crisis, po, weón.
Y de ahí nació el Sí, arte, po, ¿cachai? sí, po, obvio. Porque el arte fue lo que le dio nueva vida al cine. Por eso existen obras de arte. Pero lo que pasa con el cine, hablábamos de la conservación antes, ¿cachai? Sí. Y en este escenario ya real del streaming, ¿cachai? Lo que pasa, creo yo, el problema que hay puntualmente con el audiovisual es que el audiovisual, al ser una obra, al igual que los videojuegos, ¿no? Una obra coral, en el sentido de que son muchos los artistas que están involucrados en su ejecución. Claro. Hay muchos momentos de la obra, pues, bueno, ¿cachai? Y el problema es que en este escenario del streamingaje, ¿cachai? Esa coralidad que hasta el día de hoy aún existe, va a desaparecer, pues, weón. Y va a ser la misma weá que estábamos hablando con los videojuegos de, puta, esta es la versión que existe, ¿cachai? Y la otra versión es que tú te acordás que existían, puta, no existen, amigo, cagaste, ¿cachai? El ejemplo más burdo de eso es la primera versión de Star Wars, weón. Que se llama Star Wars, ¿cachai? Que ver esa weá es súper difícil, pues. Y todavía existe y todo, pero es súper difícil, pues. Claro, tenéis que de hecho de nuevo recurrir a la piratería. O un ejemplo incluso histórico, ¿cachai? Que es Nosferatu, pues. Que todos hemos visto Nosferatu y todos podemos acceder a Nosferatu. Pero Nosferatu, la película que nosotros vimos, no es la película real, weón. Porque Nosferatu se quemó, weón. Se quemaron las copias, weón. Claro. ¿Cachai? La película que nosotros vimos es un corte rescatado de Nosferatu, pues, weón. Claro. Entonces la experiencia de ver Nosferatu no es la que nosotros vemos, pues, weón. No existe ¿Cachai? la versión real. No, pues, weón. Existió, pues, weón. Existió, pues, ¿Y weón. dónde se preservó, po, ¿Dónde weón? está esa lista de hoy en día, con la sobresaturación de contenido que existe? ¿Es conservable todo? ¿Es necesario conservarlo todo de partida? Toda obra que está existente en todo medio merece ser conservada. Yo creo que sí. Debería. Yo creo que igual. sí. ¿Es posible? Yo creo que es totalmente posible. Actualmente todo es posible. Yo creo que no. Pero a ver, pongamos contexto, po, o sea, que Todo. todo lo Agárrate. actual, Todo lo que se está generando día a día. Se Todas puede. las películas, Todo lo de hoy todos día los se puede. libros, todos los juegos. No, sí. Pero ¿es realmente posible, es viable tener una weá donde... Mira, yo creo que humanamente nada es viable nunca. Es que es el tema. Porque los humanos estamos destinados a la entropía, weón. Y a implosionar. Entonces, ¿Cómo conservar conservar todo o no conservar nada nos va a llevar al mismo destino. Y ese destino es fatal, weón. Ahora, igual, de la forma en la que estáis hablando de la preservación, me imagino que lo estáis hablando de una forma como centralizada. algo donde tú puedas acceder? Internet Archive. Ya, pero es que ahí yo creo que, ahí yo como discrepo un poco, porque yo creo que la mejor forma de conservación es hacer la conservación de forma descentralizada, ¿cachai? Que lo haga cada uno. Que no que lo haga cada uno, pero en el momento donde tú, insisto con la hueá del DRM Free, cuando tú tenías un juego, ¿cachai? Y decir, mira, tienen estas copias, ustedes lo pueden copiar, lo pueden compartir, lo pueden hacer lo que sea. Al final no necesitáis una pura institución que sea así, Archive. Nosotros somos el Archive máximo, ¿cachai? Al final la misma gente va a poder, Que al así final como... son las comunidades las que hacen la pega al final. Po. Exacto, van a poder, siempre vaya a tener gente fanática, Los ¿cachai? mejores ejemplos que te puedo dar, estos es de... que no recuerdo muy bien el foro, pero son estos tipos que se dedican a buscar, ¿cachai? Juegos o betas de títulos que estuvieron en desarrollo y que son ellos los que dicen, no, me encontré la copia 0.01 del Super Mario Bros. Por decir. Pero ahí es donde Como cuando competí. liberaron la copia original del Pokémon 2, weón. Claro, Assembler Games. Assembler Games, sí, Eso no. Tienes toda la razón. Entonces, son una comunidad, po, man. Ellos son los que se dedican a buscar, no sé, la otra vez encontraron unos computadores de ex Midway. Lo bueno es que encontraron el PlayStation, Super Nintendo, Super También, Nintendo, ¿cachai? PlayStation. No lo van a hacer las empresas, lo hacen las comunidades, los fanáticos, los que se dedican. ¿Cachai? Pero, Entonces, pero ahí todo depende del DRM. Vuelvo al punto porque es demasiado importante, al menos para mí, que es el hecho de cómo tú defines quién es el dueño del producto que tú estás ofreciendo. Porque veámoslo como un producto, olvidémonos del arte, ¿cachai? Es que hoy día ya no todo tiene DRM, po, man. Es complicado. O sea, si tú quieres, o sea, sería lo ideal que todo fuera free. y aparte que DRM. por el modelo donde se desarrollan las compañías Pero todo está que bajo generan el contenido, en capitalizar y todo ya. la weá, eventualmente las empresas van a dejar de existir, ¿cachai? Y van a quedar los IP en el aire, pues, ¿cachai? Empresas que no siquiera les va a interesar perpetuarlas, ¿cachai? Entonces, Claro. Por eso yo creo que el tema de las licencias, el DRM y Pero- toda esa weá es pero- lo más vital y lo más, weón, es el punto así más
weón, importante en el tema de la conservación. la ¿cachai? conservación? Porque si no definís bien los lineamientos, ¿cachai? Las reglas al principio del partido, queda la embarrada, ¿cachai? Sin duda. No, yo creo que muchas weas se van a perder en el camino, weón. Y se van, ¿no? ya- Y se van a perder. O sea, ya se perdieron ¿Sabes qué se muchas va a cosas. perder? O sea, se perdió Silent Hill 2, weón. No, sí, pero eso es por inexpertise también de su tiempo, ¿cachai? Es que Como lo decía el Que Roberto. bueno, borraron el código Es que no era. Por bueno, eso, pero po, es que, por bueno, eso. bueno, Estamos hablando de la época del Atari, po, Pero weón. estamos hablando ahora del 2019, bro. Y de ahora para adelante, pero igual entiende, vamos a hacer las cosas de forma para diferente, Konami weón. no era tema, weón. No, tal po. weá, po. Por eso te digo. Por eso ¿cachai? Final Fantasy 9 creo que muchas de las weas que... Los y assets, por eso weón. los assets se perdieron, po, tuvieron que weón, hacerlo de ¿cachai? nuevo, po, weón. Y tuvieron que hacerlo de nuevo. Mi tema es, ¿eso por qué pasa? Por una decisión corporativa. Efectivamente, ¿cierto? De que puta, ya no, sacamos el Costo de juego, mantener nos el salió código. bien, se vendió harto, sacamos el 3, sacamos el 4, bla, 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 pico con el 2. Por ejemplo. Claro. Entonces, en un escenario en el que el escenario que estamos viendo, por ejemplo, del streaming de productos audiovisuales, que Amazon, Hulu, Netflix. todos esos hueones. Entonces, al final, la batalla por las IP es una batalla corporativa. Sí, Lo es. pues, Evidentemente, sí. ¿cachai? Entonces, esa batalla corporativa, en un mundo, en este escenario planteado por ti, Roberto, pienso yo que va a ser un mundo que ya lo estamos viendo, que legislativamente va a ser mucho más duro respecto a quienes tienen la propiedad de las weas, en el sentido de que si yo bajo, no sé, se estrenó Daredevil 8 y yo me la bajo, va a llegar un weón a mi casa y me pone un parte, pues, weón. Sí. ¿Cachai? Ahora, en ese escenario, siento que lamentablemente a las empresas le va a pasar esto de que puta salió un jueguito, lo jugaron 10 personas y el Felipe, gran jueguito, pero no vendió, se va a perder el jueguito, pues, weón. Y si Felipe lo baja y lo reserva en su casa y lo guarda en su casa, va a llegar un weón, oiga usted, tome su parte y bórrame el jueguito. Y las weas se van a perder, pues, weón. Claro. Sí, yo estoy ¿Cachai? hablando de la wea utópica, pero va a pasar lo que decís tú. O sea, Yo estoy totalmente de entonces, acuerdo, ¿cachai? creo que como la weá tiene un componente empresarial, weón, Yes. va a sobrevivir lo que dé más lucas nomás, pues, weón. Lo es. Pero ahí hay un punto que no tocamos antes y que quería mencionar hace rato, que olvidémonos de los trabajadores, lo siento. Pero cuando tú ponís lo digital... No lo he puesto sobre la mesa, weón. Está bien. Se viene, lo tengo guardado. Está bien. Pero cuando tú pones lo digital por sobre lo físico, hay una gran ventaja, al menos en mi opinión, que podía eliminar el middleman, po, weón. Podía eliminar publishers de repente, ¿cachai? Porque claro, tenéis publishers para weas de marketing, para un montón de weas, ¿cachai? Pero para muchos desarrolladores, elimináis como la brecha, po, weón, que hay entre tú que vendí el juego y yo que te lo compro, ¿cachai? En plataformas como GOG, como Itch.io, ¿cachai? Weas así, donde tú podís comprar directamente. Bandcamp, por ejemplo, un súper buen ejemplo. O sea, bueno, sí, Bandcamp es como la gran empresa, pero la gente vende directamente su música, por ejemplo, ¿cachai? Entonces, ahí ahorras un montón de plata en el proceso de producción del juego físico, y ese dinero que antes se iba para la producción del dinero físico, ahora se va en mayor medida también para los desarrolladores, po, weón. Y de forma mucho más directa y mucho menos confusa que antes, porque por ejemplo, ahora cuando tú compras un juego, por ejemplo en la Epic Game Store o en Itch.io, la cantidad de plata que se lleva el desarrollador es el 88%, pues, weón. Sí. La empresa solamente se lleva el 12%, y los locos lo dicen, y es así. Sí, po. De hecho, Ahora, cuando con tú eso compras, salieron a pelear bueno, con- cuando tú con compras Destiny, un po. juego a Carlitos Pérez, que trajo los juegos así medio chanos desde afuera, y hoy bacán, pero me salió 30 lucas, ¿tú crees que le llega algo al desarrollador, weón? No, pues, bueno. Yo creo que No, bastante obvio que poco, no, po, weón. weón. Entonces, ahí para mí hay una gran ventaja de lo digital, aunque no me gusta mucho. Igual me gusta tener, bueno, tengo hasta vinilos de mis discos originales, o sea, de mis discos favoritos, ¿cachai? Pero el hecho de poder aportar de forma mucho más directa, que es una excusa que nosotros mismos nos damos para comprar las weas físicas, si tú lo podías hacer de forma mucho más directa con el artista y decirle, bueno, toma, te compro la wea en 30 lucas y sé que a ti te van a llegar 27, ¿cachai? O en la raja. Yo no temo tanto por ese futuro, yo temo más por el futuro de que manejen todas las weas por streaming, y ahí sí que no vamos a saber cómo Sí, mierda pues, se maneja por detrás, De ¿cachai? hecho, esa es la promesa también para el Stadia de Google. Sí, po. Yes. ¿Cachai? De eliminar el medio donde tú juegas. ¿Cachai? En este caso una consola. Imagínate un futuro donde no necesites una consola para jugar. El otro día lo escribí en el Discord de Perspective. A una compu. Compré el control, conecté a la tele, a tu celular o a tu computador y ya tenías acceso a un centenar de videojuegos. Prepárate de forma para directa. en 3, 5 años más los planes de. ¿Cómo se llama la weá? Stadia. Esta idea. Stadia. Stadia. Con BTR, con Entel. Sí, obvio que sí. Van a ver esos planes. Va a ser una weá como tener cable, weón. Sí. Aquí estoy.
¿Cachai? Entonces, ya. ¿Cómo va a Bueno, dejar? esa otra conversación, sí. El cómo ese modelo puede proliferar, creo que es otra conversación. Sí. Sí, no, es más que... Porque esa weá huele a muerto, weón. Sí. ¿No tú crees? No, Sí, no, yo creo que sí, porque la weá de lo que está haciendo Xbox, O sea, a mí me huele que va... Lo de, ¿Qué es lo que va a lo de proliferar? Google huele a muerto. O sea, pues como va ahora, Sí. actualmente, sí, bueno, está Google súper. Stadia, esa weá sí. huele a muerto, weón. Van a ser Sí. muertos. Yo no le haría tan la cruz, weón. Sí, Pero es es que las decisiones que están lo de- tomando no son las mejores, pues, weón. Yo veo el proyecto de que está haciendo Microsoft y ese yo creo que... Ese, yo ese creo que sí. ahí sí, po. Microsoft ¿Game Pass? sí. No, el xCloud. Ah, el xCloud. No, ese Ah, sí, sí, por ya, ahí ya. va la cosa. que es como un Por ahí Netflix va la de cosa. Es que yo apuesto un poco Pero tiene más- exclusiva, weón. Es que no, se apuesta más a la experiencia de la compañía, weón. Sí, po. ¿Cachai? Google. Es lo que hablábamos, pero es Google, que... ¿qué weá va a jugar Assassin's Creed? Que también lo puedes jugar en tu Xbox, po, weón. Pero ahí nos vamos por el lado. Sí, no, otro. Ya, vamos Pero a el tema de la adelantar. preservación, pues, weón. No, es que mira, ya, déjalo Quedamos. un poco, porque la preservación tampoco es yo creo que, y voy a ser súper negativo en esto, para mí creo que no va a existir la preservación. Va a ser un tema secundario y a las generaciones del futuro la preservación les va a parecer una wea. ¿Tú decís que en 200 años no va a haber un Donkey Kong original adentro de un museo? Yo quiero creer que sí. Yo creo que es lo mismo, weón. Yo igual, pero más por lo... Insisto, no confío en las corporaciones, pero yo creo que siempre van a haber fanáticos Es y que buenos ese que es el quieran tema, preservar la por weá. eso, Pero siempre no lo va a mismo. ser- Siempre que las leyes lo permitan. Eso como da decía el dinero, eso da dinero. weón. Sí, también. Un museo plata y tú crees que en 200 años más va a haber una wea, una arista de Nintendo en alguna parte y Nintendo... Mi cheque, pues weón. ¿Dónde está mi cheque? Pues? Y eso es lo que decía el Pero es que Don Nintendo no hay cheque, entonces cerremos la wea, pues. Bueno, quizá Nintendo no va a existir, pues, weón. Va a existir, weón. Sí, weón. De alguna otra forma va a existir. Existen empresas culiadas que ni siquiera Bueno, quizá el sabían. museo va a ser de Nintendo, pues, weón. Y van a tener su Donkey Kong adentro de un vidrio. No, igual se ha demostrado que últimamente las compañías están tomando más en consideración el tema de la preservación. Porque hay billetes de por medio. Por eso, po, weón. Por Pero el día eso. que no haya billete, no va a existir nada de eso porque a las empresas Pero no bien- les importa. Pero piensa tú que al final es su patrimonio, por lo menos en el lado de Nintendo, ¿cachai? Son sus IP, sus propios trabajos, po, weón. Y es lo que le da dinero a ellos. No hay ni una otra weá que le dé dinero a Nintendo, weón. Mira, por eso te digo, mientras haya plata, va a haber. No, O sea, cuando se acabe el capitalismo, esta weá se acaba. Volvamos de lo macro eso no va a pasar. y regresemos a nosotros. Regresemos a la materialidad. Esta búsqueda constante de transformar nuestras carencias emocionales o de otro tipo en cajas con juegos adentro. Yo no sé de qué habláis. Nadie lo hace. De No nuestra me siento identificado con este tema. Existe, ustedes lo identifican. ¡Mua! Existe, o sea, ustedes identifican esta realidad donde existe una necesidad de crear, de asociar nuestros mejores momentos de la infancia a un pedazo de plástico. Indudablemente. ¿Lo ven como algo negativo o algo? Totalmente negativo. ¿Y por qué? Yo igual. ¿Por qué es negativo? Necesito saberlo. ¿Por qué es negativo? Porque esas cosas hay que tratárselas, weón. No, pero ¿por qué, po, weón? Porque... Dame un ejemplo. Ya, weón. a ver, te voy a poner un ejemplo, pues, weón. Porque primero te ata a cosas materiales. Todo lo que te ata a algo material está mal. Porque hay que desprenderse de las cosas materiales, pues, weón. Porque las cosas materiales son efímeras, pues, weón. Punto uno, eso está mal. Segundo punto, ¿por qué te atáis a algo material? Porque tenéis falencias, tenéis carencias emocionales, pues, weón, por distintos factores que te hayan pasado en tu vida. Me voy a poner como ejemplo. Yo dije al principio que la primera consola que tuve fue un Play 3. Que ya era bastante grande cuando la tuve. Entonces yo no tenía consolas cuando niño y mis amigos sí tenían consolas. Pues. Entonces yo iba a jugar a la casa de mis amigos. Yo siempre quise una consola y mis papás nunca me la compraron por considerarla inútil. Ya. Cosa que tienen razón. Entonces para mí siempre fue como un poco vejatorio el hecho de que yo miraba la vida de mis amigos y ellos les regalaban consolas o juegos o controles o cosas relacionadas con cosas que a mí me gustaban y que yo no podía tener y que en mi misión de niño tenía directa correlación al hecho de que mis papás nunca estaban en la casa, pues, weón. Entonces al no estar en la casa no tenían un entendimiento de las cosas que a mí me gustaban y no lograban dimensionar lo importante que esa weá de plástico era para mí, pues, weón. Entonces cuando yo crecí y tuve poder adquisitivo, ¿qué fue lo primero que hice? No fui a terapia, fui y me compré una weá de plástico, pues, weón. ¿Cachai? Para decir, ahora hice lo que mis papás no hicieron, pero lo hice yo con Shetomare. Y eso no está bien, pues, weón, porque después quería más mi PlayStation que mi vida, pues, weón. ¿Cachai? Entonces eso creo... Por eso. Pero no podéis querer las dos cosas a la vez.
creo que cualquier vínculo con algo material, cualquier vínculo excesivo con algo material está mal. Cualquier vínculo Entonces, emocional con algo si el material día de creo que es si complicado. el día de mañana justificar. se quemara toda mi librería de libros, me lo haría un montón. Pero tendría que aprender a lidiar con esa weá. Todo de más, po. Y reconstruirla de nuevo, o quizá no reconstruirla nunca más, ¿cachai? Pero una etapa quemada nomás, po. Literalmente quemada, po. Literal. Literalmente quemada. El tema es que, claro, no debería ser un tema, ¿cachai? Onda, tú te compré tus cosas y bacán, qué lindo, qué importante, ¿cachai? Pero si uno de esos elementos desaparece, no te debería afectar de ninguna forma. Ah, además, po. Y creo que lo que dice Roberto implica que te afecte. Ah, ¿Cachai? ya, Onda, puta, se me perdió mi Dark Souls, weón. Me quiero morir, pues, weón. ¿Cachai? Me devolvieron mi libro hecho pico. Por ejemplo, me volvieron mi libro Y me Chopico. cagaron y ahora no puedo leer. Soy un traumado de mierda que nunca he leído, weón, en físico. Por ejemplo, ¿cachai? Por eso creo que está mal. No creo que esté mal. Obviamente no creo que esté mal atar emociones a cosas. ¿cachai? Necesitaba la explicación para Sí, entender a dónde obvio, iba. obvio. No creo que esté mal atar emociones a cosas y también lo hago, ¿cachai? Pero trato de hacerlo de una forma más metafórica, ¿cachai? Como, no sé, le tengo un aprecio gigantesco a Jurassic Park, pues, weón. Pero no a mi copia de Jurassic Park, pues, weón. No a tu Que ya la Blu-ray. perdí, No, pues, pues, weón, y obvio, me la tuve que comprar de nuevo, pues, weón. Y me la compré pirata. Claro, te la compré. Ya. Porque fue como me saliste re cara, no voy a gastarlo de nuevo, me voy a comprar pirata, tal se ve bien, weón. Ya le pagué a Spielberg. Ya pagaste ya una vez. Ya pagué el noviciado, así que me la compro pirata. Sí, yo estoy de acuerdo en ese sentido. Creo yo. Sí, no, yo creo que al final es súper negativo, resumiendo un poco la... ¿Qué pasó? No me odies. resumiendo, No, está bien. resumiendo un poco el meollo de lo que dice el Rob y lo que dice la pauta también es que está, en mi opinión, ultra mal llenar vacíos con consumo en general, ¿cachai? Y es una weá que en la sociedad capitalista en la que vivimos es una weá ultra normalizada. No hace mucho tiempo fui al Totus y saqué una foto que me dio muchos retweets que decía, era una bolsa reciclable y venía como un estampado arriba. Y salía una niña con falda y con muchos regalos arriba. Y abajo salía un texto que decía, Ah, sí que sé esa weá. weón, decía, comprar es más barato que la terapia. Ah, sí lo vi, weón. Y fue súper penita, pues, weón. Obvio que sí. Y me dio mucha rabia, Que pues, no es más weón. barato. Lo peor de todo. Lo peor de todo es que no es más barato. Y quizá en algunos casos sí, pues, weón. Quizá igual me puedo comprar un juego de 5 lucas que va a llenar mi Claro. vacío más que una terapia, pues, weón. Nunca les ha pasado, y esto es una cuestión que me ha pasado a mí, yo creo que le ha pasado a alguno de las que es como, oh, me quiero comprar este juego, o la weá que sea. Ya. Vaya a la tienda, traes toda la emoción, agarráis la weá, te compras, llegáis a tu casa, la abrís y la weá, ahí muere. Ahí muere. En ese momento que. Y es como. Ah, ya. ¿Te pintura? Bacán. Fin. Seguiré sintiéndome como las weas. Claro. Claro, llenáis ese vacío, po, weón, y con expectación más encima. Y por un momento. Que peor aún, po, weón, porque al final te frustras. Por eso es la trampa del consumismo. Yes. Al final es una weá que es como son liberaciones de endorfinas muy cortas. Es como, ah, qué bacán. Y después se acaba y se acaba el tiro. Y después vais por otro. Y vais por otro y otro. Porque cada vez menos. Porque antes cuando éramos pendejos era la Navidad. Era todo. Era claro, el claro. momento. O en tu weón. cumpleaños, así como, oh, Super Nintendo 64, ¿cachai? Y ahora es como cada vez menos, po. La weá de los rendimientos decrecientes, po, weón. Yes. Pero eso va de la mano quizá con que cuando uno es niño no depende de uno y ahora sí depende de uno. Pues es que Puede puede Es que yo creo que es más peligroso que dependa de uno. No, por eso, pero ¿por qué la liberación? No, va totalmente la liberación de dopamina, ¿cachai? viene asociado a una weá que vamos a hablar en el futuro, weón. ¡Oh! Esto es un foreshadowing. Claro, porque tiene que ver con una weá de asociación a un momento de tu infancia. Claro. Yes. De dónde viene esta precariedad, este vacío, porque al final no es porque hayáis tenido una infancia mala, porque no estoy hablando de eso, no No, todos no, tuvimos infancias así como terribles o traumáticas, quizás sí, pero no todos, pero no por eso tenemos una sociedad, una generación de weones que llenan su vida con weas, con cosas. Es porque al final la vida que nos entrega esta sociedad, este modelo, velo como queráis, es tan vacío que no te da, nada te satisface y buscáis esa satisfacción que sentíais cuando las weas eran más simples. Cuando el mejor momento del año era cuando tus viejos te regalaban un súper o celebrabas tu cumpleaños con tus amigos y te venía un regalo. Entonces, mal asociamos por estimulación del mismo modelo, por la tele, por la weá que sea, a que la felicidad que sentiste en esos momentos está asociada a la weá que te dieron, más no al entorno que lo rodeaba, ¿cachai? Exactamente. Bueno, ese es exactamente el punto, porque son los valores que nosotros, porque vivimos en una sociedad,
son los valores que nosotros inculcamos, pues, weón, Exacto. ¿cachai? Hay valores que están asociados a tener más, tener un mejor auto, tener casa, tener la weá que sea. Y hay otro tipo de valores que son valores como más sociales, pues, weón. Exactamente. Tener unión con tu comunidad, ¿cachai? Y, por ejemplo, uno de los videos que vimos antes del programa para Para la pauta, digo. para la pauta, decía así como, weón, en vez de ir a comprarte un juego, anda a hablar con un amigo, weón. Quizás eso llena de mejor forma tu vacío, ¿cachai? No ir a terapia necesariamente, porque la gente dice, terapia, ¿cachai? Pero anda a hablar con un amigo, pues, weón. Salir a la plaza, juega, conversa, juega con tu gato, no sé, pues, weón. Si tenés hijos, pasa tiempo con tu hijo, ¿cachai? Exacto. Hagamos el ejercicio para la gente que O sale, viaja, pégate una arrancada a otro lado de la ciudad, por último. Es que tampoco tiene que ser tan. Por ejemplo, ayer, que era feriado, con la Pauli dijimos, ya, puta, ¿qué hacemos? Los levantamos y aquí atrás hay un parque que está al lado, está así como 15 minutos caminando. Y llegamos ya a las 11 de la mañana, estuvimos hasta las 2 de la tarde jugando en los columpios con los niños. Weón, mortal. Y eso fue todo. Y volvimos y estábamos relajados. Nos llamó la atención que la Leo no lloró en ningún momento del día. Pues la Leo de repente tiene sus momentos, son guaguas, ¿cachai? Y le sirvió para distenderse. Y al final el ejercicio que nosotros mismos tenemos que hacer con nosotros, y yo lo invito a la gente que tiene hijos que lo haga con su hijo, es que no premies a tus hijos con cosas. Claro. ¿Cachai? Cuando tu cabro se esté sintiendo mal, dale un abrazo. No le di un juguete. No le di un helado. ¿Cachai? Dale contención. Y para nosotros lo mismo, ¿cachai? Y quizás la contención es como dice Felipe, juntándose con amigos, conversar, o con tu pareja a estar un rato, ¿cachai? Yes. No te des cosas, porque al final las cosas se van. Nosotros aquí a este mundo, y me voy a ir así como en la profunda, nosotros a este mundo llegamos solos y nos vamos solos. Y es nuestra labor hacer que ese tiempo en el que estamos aquí lo llenemos de experiencias y de personas que nos enriquecen y no de cosas. Y yo te lo digo desde un weón que trató con todo lo que tuvo de llenarse de cosas. Yo hice todo lo que pude para llenarme de cosas. Y al final del día, ahora esas cosas son una molestia. Porque no hay donde meterlas, weón, no tenéis donde guardarlas. Por ejemplo, nosotros con la Paulina, mi señora, decidimos que para la Leonor, nosotros nos vamos a hacer ese típico hijo lleno de juguetes y la wea. Porque eso es lo que uno asocia que uno los quiere. Yes. Porque le compráis weá. Entonces, O darle como lo que no tuviste. claro. Claro. Porque lo que nosotros quizás sí lo tuvimos, pero lo que Pero eso es como llenar un vacío proyectándote, po, weón. ¿Cachai? Como, claro, proyectáis, pues bueno. Porque nosotros quizás sí nuestros padres trataron de querernos, pero como Claro. veníamos de una precariedad de que se generó por un momento socioeconómico del país, donde tener cosas era la forma de tener seguridad, Yes. lo tradujeron en cosas materiales. Pero hoy en día vivimos en una sociedad que está mucho más estable y que somos capaces de dar algo que es más difícil que un juguete, que es dar contención, y dar comprensión y dar cariño. Y por ejemplo, ustedes ven, ustedes me refiero, ustedes los que me acompañan, esa caja que está ahí con juguetes, esos son los juguetes de la Leo, no hay más. Y así como, oye, ¿sabes que este juguete no lo pesca? Lo regalamos. Y no es, Claro. porque antes era la acumulación. Yo tenía, weón, una cachada de weas, po. Mi papá lo contaba como una forma, como casi romántica, de que mi vieja todos los días que llegaba de la casa llegaba con una wea para mí. Lo que fuese. Un juguete de los que venden en la calle. Porque era su forma. ¿Cachai? Porque la escasez era una wea tan terrorífica para nuestros papás que la forma de nosotros asegurarnos de que las cosas iban a estar bien era regalándonos weas. Cuando nosotros como personas no necesitamos una wea tan superficial, porque al final de esas weas se van. Los juguetes no están. Y cuando uno trata de guardar esas cosas y de tenerlas, es con el afán de revivir esas sensaciones, esa emoción que sentiste en ese momento. No la weá, ¿cachai? Que la weá, ya. Por ejemplo, si tú vas a tu casa y encontrás un juguete, te acordás de lo que viviste con el juguete. No te acordás del juguete. Porque después te acordaste, hablás con tu viejo, con tu hermana. Oye, te acordás de esta weá y te acordás y pasáis un momento rico y después te lleváis la weá a tu casa y va a estar en un mueble y te vas a olvidar de la weá. Y va a ser un problema, po. Y va a ser un cacho. De nada sirve llenarse de weá. Llenémonos de recuerdos, ¿cachai? De experiencias. ¿Podéis coleccionar? Obvio que lo podéis hacer. Pero no que no se transforme en un rasgo de tu personalidad al final. Una definición de quién eres tú. Claro. Yes. Quiero hacer un inciso, sí. Que creo que respecto a lo comillas material o lo físico, creo que sí hay algo puntualmente que creo que para mí por lo menos es importante, que son las fotos, bueno.
que por lo menos para mí es muy importante tener fotos con la gente que me importa. Las fotos, y sorry que te interrumpa, es el ejemplo llevado al extremo de lo nocivo que puede ser lo totalmente digital. Sí, po. Se pasaron a hacer una wea que vale callampa. Sí, porque Sí, las po. fotos son. No, es caca en el water, po. Yes. Es como. Bueno, para mí no, pero por eso, para mí por lo menos creo que es muy importante el detenerme y decirle a gente, Impriman sus fotos, ¿no? saquemos una foto juntos, Es que quiero tener una foto contigo porque... Es que pasó de ser un momento, o sea, de ser recuerdos a la típica álbum de fotos antigua a ser momentos así como Pasajeros, instantes. Y efímeros. claro, así como uno- Sí, de más que para el cotidiano es así, weón. Pero bueno, lo conté en el primer programa de Ovejas Mecánicas, que un amigo mío falleció. Sí, po. Y hace no mucho me saltó un recuerdo en Facebook de una weá, foto con este weón, pues, weón. Y me puse a buscar fotos con él, pues, weón, con el Jerko, pues, weón. Y tengo como 3, pues, weón. Y una de las weas, las que más me arrepiento, weón, de mi amistad no con haberte él. sacado pues, fotos con él, weón. weón. De no haberme sacado fotos con él. Pues tengo una tonelada de recuerdos con él, pues, weón. Pero probablemente a medida que los años vayan pasando, esos recuerdos van a ser aplastados con otros recuerdos, pues, weón, ¿cachai? Si la memoria no es una librería No. indestructible, ¿cachai? Exactamente. Y creo que la forma de agarrarme de esos recuerdos sí es con una foto, ¿cachai? Quizás no con algún juego que jugamos juntos, ¿cachai? Claro. Pero sí con una foto, pues, weón. Porque una imagen, pues, weón, y yo soy un buen de imágenes, pues, weón. Claro. ¿Cachai? Eso, creo. Me hiciste acordar de la noticia de ese loco que jugaba con el fantasma del papá, el Mario Kart. Chivo, la comentamos también Cuático. en su momento cuando conté la historia. Claro, de hecho, creo que era en el Xbox. Era como una wea de Xbox. Era como un Need for Speed, una wea así. Era un Que fantasma. había quedado guardado el replay. El one último tiene, replay. el one tiene como en la tarjeta de memoria de la Xbox antigua, de la original, el one tiene guardada esa weá porque está el fantasma y la historia como la escribió el periodista que hizo la nota, la contó súper emotivamente porque el weón cuando jugaba cada cierto tiempo se acordaba de su viejo y jugaba contra el fantasma, pero cuando estaba a punto de ganarle se dejaba perder. Para no borrar. Para que no se borrara el replay. Para que el fantasma nunca se borrara, ¿cachai? Sí, no se te cacha. Eso Oh, qué penita. Cuático, man. es que está Chucha. y al final yo creo que eso está bien. Esa es la forma de recordar no las cosas, sino que los momentos, ¿cachai? Ujú. Y de repente nos perdemos en esa weá nosotros. A todos nos pasa, weón. Cuando te digo, yo soy un weón que yo era el weón, el rey de tener weá. Y puta weón, me pasaba hasta no hace mucho, ¿cachai? Los robots, me dio con la weá de los Gundam. Me compré 200, weón. Tengo una caja llena de weas que probablemente nunca arme. Pero yo creo que tiene que ver con el tema de saber qué es lo que querís, po, weón. Es que Porque hay sabemos gente lo que queremos. No, pero es que, igual uno tiene noción de lo que quiere tener, ¿cachai? Porque hay gente que, como decís tú, juegos, películas, libros, todo. No, po, weón. Tenés que enfocarte en lo que te gusta, po. El mismo chico lo comentó hace un rato, me compro lo que me gusta. ¿Cachai? Claro, yo lo veo al final como, tomando un poco de todo, es que al final, si vemos los bienes materiales como algo simplemente para obtener esta Endorfina. esta endorfina de, qué bacán que lo abrí y se murió. No, yo creo que al final uno tiene que tenerse a pensar, como bien dice Paulo, en qué es lo que realmente quería y utilizar, va a sonar súper maricondo, pero es como, tenés que utilizar lo esencial, ¿cachai? Las cuestiones las tenés que usar como instrumentos para las cosas que tú quieres experimentar, Estoy de acuerdo. etcétera, etcétera, etcétera. Pero si al final la weá se vuelve como un obstáculo, como bien lo plantea Roberto, Solo acumular, no. te vas a dar cuenta Sí, rápido. tío. Sí, tenés que darte cuenta de tu contradicción en ese momento, ¿cachai? Y yo me di cuenta, yo también acumulaba un montón de weas. ¿Y qué hice? A principio de año dije, ¿sabes qué, weón? Voy a vender todas las weas que no uso. Vendí todos mis juegos retro. La gente, weón, el juego retro. Me importa un pico, no los uso, ¿cachai? Claro. ¿Con qué me quedé? Con mi Super Nintendo y mi copia de Donkey Kong 1. Que fue el primer videojuego que me regalaron mío, ¿cachai? Claro. Porque es una wea emotiva, pues, weón. Claro. Y personal. Y está ¿cachai? bien, ¿cachai? Y está súper bien. Pero todo lo otro, chao, ¿para qué, weón? No tenemos para qué pasarnos así a hacer como... Porque el mal de Diógenes está mal utilizado para quien lo basaba, porque Diógenes no tenía nada. Diógenes era un weón que vivía en una tinaja en medio de la calle. El weón no tenía nada porque era un weón que no necesitaba nada. De hecho, es el único weón que hizo pensar a Alejandro Magno, weón. El weón, Alejandro Magno era el weón más bacán del mundo cuando vivió, y el weón quería ser como Diógenes. Porque Diógenes estaba desapegado de todo. No es necesario llegar a eso. Ser apático con la weá, de que nada importa. Sí, hay cosas que importan, ¿cachai? Porque nos proveen experiencias. Exacto. Insisto, instrumentos, ¿cachai? Herramientas. Herramientas. Bueno, Pero no fines en sí mismos. exactamente. Bueno,
Me emocioné en este programa. Debo confesar. Al final la respuesta si es digital o físico no creo que tener una respuesta, no la vamos a tener nosotros. La respuesta a la del futuro y las corporaciones, ¿cómo decir? Físico. La respuesta es físico, Ron. Veremos. Cuando yo sea dictador, la respuesta es físico. Yo creo que al final, por eso existen las religiones, porque se dieron cuenta que lo físico era inviable. Por No, ejemplo, bueno, todo en digital o en la fe, ejemplo, que ni siquiera es digital. No tiene huella de carbono. No hay huella de carbono. Dios no tiene huella de carbono. Qué buena nota para terminar el programa. Somos un podcast católico ahora, no lo había comentado. Amén. Bueno, Amén. oye, nada, le agradecemos nuevamente el habernos acompañado, a los chiquillos por haberse aquí dejado todo en la mesa emocionalmente y con sus propias experiencias. Y los invitamos a que nos visiten en nuestras redes sociales que están tanto en la descripción de este video como apareciendo ahora en la cajita que está ahí hermosamente hecha por el gran Enrique. Yo le digo por su nombre. Enrique, dile Kike nomás. El Kikito. O Gaete. No puedo decir el apellido, weón. No, es muy militar decirle a la gente por la Yo le digo Pero Enrique. es que en Gaete, no sé, tiene onda, Gaete. Puede Es como ser. el Nick. ¿Quién mató a Gaete? ¿El copete? El Coque. Así que muchas gracias a él y bueno, nos pueden visitar en nuestras plataformas, YouTube, Spotify, iTunes, ustedes eligen el formato, finalmente. Twitters personales. Campo AT. El-GR. Chicken SH1 Ken. Roberto-167. Este fue el episodio número 144. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. Chao. Chau, chau.